hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Fueron a las rugasquines al potro de mi pasión. Yo nací allí en la ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. Con claveles de pasión, con claveles de pasión. Fueron a las rubias crines al potro de mi pasión. Yo nací allá en la ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. Hola, hola, queridos Qualities, feliz verano. Tenemos aquí un amigo hoy al otro lado del charco que nos va a hablar sobre lo que más nos gusta, bolsa, mercados, inversión, a lo mejor un poquito también de lonchafinismo. José Miguel, muchas gracias por venir a Quality en Alfa, ¿cómo estás? Hola Emilio, muy bien, agradecido contigo y con el equipo de Quality in Alpha por la invitación. Un gustazo, como bien comentas, hablar con coterráneos que están del otro lado del charco y nada, ansioso de empezar a comentar un poco sobre todos los temas que tenemos para hoy. La madre patria, como dicen los cubanos. Y los venezolanos también. Bueno, de hecho hay muchos venezolanos en Canarias. Yo creo que casi es una extensión. Muchos también se fueron para allá hace años. Yo tengo incluso algún familiar lejano que se fue y en el siglo pasado, que bueno, aunque parece lejos, no está más cerca de lo que en un principio parece, y hicieron fortuna allí. Sí, realmente yo tengo muchos amigos luego de creo que fue la guerra civil de Franco, durante y después, muchísimos canarios vinieron a Venezuela. Tengo muchos amigos, obviamente ya de segunda, tercera generación, que sus padres eran canarios, sobre todo muchísimos de Tenerife y están en Venezuela y viajan constantemente a Tenerife. De hecho, la familia de mi novia es de Tenerife y están allá ahorita, su hermana es de Tenerife y bueno, hay cierta, por no decir muchísima comunión entre España y Venezuela, mucho más allá del tema de independencia hace unos 2-3 siglos. En Tenerife está radicado el mayor inversor privado de España. No sé si tienes alguna noticia. Hay un indio llamado Ram Bafnani, no sé si te sonará. Es una persona que tenía un pequeño bazar allí y todo el dinero que ganaba lo invertía, pues yo creo que eran los años 80 y los 90, en empresas, en bancos, básicamente españoles, apalancado. Los propios bancos le dejaban los millones de pesetas entonces y él, con los dividendos que cobraba, pagaba los préstamos. Y esa persona, pues, actualmente tiene una SICAV y de los inversores privados de España, pues es de los que más dinero tiene. No es muy conocido, pero sí que tiene un libro, y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Porque cuenta además algo
en una época en la que España creció mucho, sobre todo en los años 90, con tipos de interés alto, pues los bancos crecían una barbaridad y él se hizo beneficiario de eso y, bueno, de hecho se hizo millonario. Así mejor un poquito más alta la cámara. Y, bueno, antes de continuar, pues José Miguel es ingeniero de petróleo, algo muy interesante, y luego pues también tiene conocimientos, una maestría no en finanzas en el Instituto Superior de Administraciones, supongo que derivado un poco de tu pasión, y no sé si has llegado a ejercer en el tema del petróleo, que allí en Venezuela pues siempre ha habido mucha tradición, o por las circunstancias directamente te has cambiado al lado oscuro, que digo yo, que es el value investing. No, sí llegué a ejercer. Estuve 3 años en una compañía que cotiza en bolsa norteamericana que se llama Halliburton, una de las compañías de servicios petroleros más importantes a nivel global. Sí, de las Estuve de 3 años. exploración, probablemente sea de las líderes mundiales en exploración, ¿no? Está prácticamente metida en todas las líneas de servicio y producto. Yo estaba particularmente en la línea de perforación direccional, perforación de pozos. Ciertamente Venezuela tiene una cultura muy arraigada con el tema petrolero. Somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Y capaz ahorita no, a raíz de la crisis política, económica, socioeconómica, social, ya no somos un país petrolero, ya no exportamos lo que exportábamos antes. De hecho, ahorita nos encontramos casi que lo mismo que exportábamos per cápita para la década de 1940, 1950, pero seguimos siendo un país con mucha cultura petrolera. Pero sí trabajé 3 años perforando pozos, y fue mientras perforaba un pozo, ya te cuento, porque muchas personas me preguntan cómo es posible que hayas pasado de perforar pozos y tener una braga con un casco al mundo de las inversiones. Y ocurrió literalmente mientras perforaba un pozo. Tuve la suerte digo suerte porque la verdad es que eso fue me abrió la mente al mundo de las finanzas hace 6, 5 años. Todavía estaba perforando pozos con Halliburton en una zona acá en el interior del país, y estaba trabajando con un amigo colombiano. La suerte de trabajar en Halliburton como transnacional es que estuve en contacto con muchas personas que no eran precisamente venezolanas. Estuve con rusos, estuve con mexicanos, estuve con colombianos, estuve con brasileros, estuve con distintas nacionalidades que también te sumaban mucho desde el punto de vista de tradición. Eso enriquece mucho a nivel profesional y personal. Sí, totalmente. Pones a prueba muchas veces tu carácter porque convives con estas personas 30, 35 días continuos en una locación en el fin del mundo, y realmente empiezas a suavizar muchas cosas. ¿Sabes? Estás fuera de tu zona de confort, y eso emocionalmente y psicológicamente te ayuda bastante. Y yo creo que de hecho esa experiencia en Halliburton me ha ayudado mucho en el tema de inversión, porque al final, como dice Peter Lynch, el órgano más importante para invertir no es el cerebro, sino el estómago. Entonces, como que emocionalmente te haces mucho más fuerte en este tipo de trabajos, ¿no? Pero bueno, además, volviendo al cuento. Además, perdona y que te interrumpa, en ese tipo de trabajos que normalmente o estás en una plataforma o en una zona alejada o en pleno desierto, ahí, como no puedes gastar, lo ahorras todo, lo único que te queda ya casi es invertir. Mira, la verdad es que la tasa, yo siempre se lo comento a mi novia cuando hablamos, porque realmente la crisis venezolana es una crisis extraña. Aquí el dólar ha perdido, nuestro bolívar, a pesar de que estamos en un proceso de hiperinflación, y capaz eso es lo que ayuda a que esto ocurra, este proceso de sobrevaluación de la moneda, ha generado que el dólar pierda poder de compra. Entonces, literalmente, yo viví un tiempo en Boston, viví un tiempo en Toronto, y te lo digo con total sinceridad, me era mucho más barato vivir en Boston que pagando un apartamento en downtown que lo que estoy pagando o gastando ahorita en Caracas, Venezuela. Y el ingreso que tenía en Boston era mucho más alto, obviamente, comparativamente con lo que un profesional venezolano puede ganar ahorita en Venezuela. Pero se debe a ese fenómeno de sobrevaluación de la moneda que se mal llama en Venezuela, en las redes, como inflación en dólares. No es inflación en dólares, porque inflación en dólares solamente en Estados Unidos, sino que debido a que la tasa de inflación es mucho más alta que la tasa de depreciación de la moneda, o de devaluación, en este caso, medida a través del incremento del tipo de cambio, eso hace que el dólar pierda poder de compra en el país. Entonces cada vez necesitas más dólares para vivir en Venezuela. Pero bueno, fenómenos raros que solamente pasan en esta economía, ¿no? Fenómenos paranormales.
Sí, no, imagínate, son 8 años consecutivos de contracción. O sea, Venezuela, si uno revisa la data en historia contemporánea de países que hayan atravesado guerras civiles, países que hayan atravesado desastres naturales totalmente desastrosos, no hay una comparación con Venezuela, que al final lo que tuvo es sencillamente un sistema político que destruyó todas las riquezas del país, ¿no? Son 8 años consecutivos de contracción. Venezuela ha caído prácticamente un 85-90% en comparación a la economía que era en el año 2013. Y ya vamos ahorita en noviembre a cumplir 4 años en hiperinflación. Somos ahorita, y hasta tanto se mantengan los 12 meses de la definición de Philip Kagan para salir de hiperinflación, vamos a convertirnos en la segunda economía en toda la historia del mundo, después de Nicaragua, con los procesos de hiperinflación más largos. Entonces, y lo estamos viviendo, o sea, no es que se ha acabado, estamos todavía en este proceso de hiperinflación. Pero volviendo al tema de cómo pasé de la industria petrolera al tema de las inversiones, perforando un pozo con un amigo colombiano, él estaba haciendo trading de opciones. O sea, no es que era la persona, el mejor value investor del mundo, ni nada por el estilo, sino que sencillamente el amigo estaba haciendo trading de opciones. Y yo trabajando con él en el turno de la mañana, mientras perforábamos un pozo, a las 9:30 de la mañana sonó la campana en su computadora. Él tenía, creo que la plataforma de TD Ameritrade, y cuando suena la campana, me llamó la atención realmente qué era lo que estaba haciendo y me mostró lo que estaba haciendo. Y no sé si era, yo siempre comento esto, y no sé si era una barrera mental capaz por que a veces uno mismo se autoimpone. Yo creo que también está alineado con el hecho de que en Venezuela, y posiblemente lo hablemos al final porque vi que es una de las dudas interesantes que nos han dejado, hay demasiada desinformación financiera y muy poca cultura bursátil. Entonces yo, si bien siempre me había llamado el interés y yo era de los que siempre revisaba cuando era niño la lista de Forbes de los multimillonarios del mundo porque me llamaba muchísimo la atención y sabía perfectamente quién era Warren Buffett, siempre pensaba, esto capaz no está hecho a la medida de un chamo que está en el interior de Venezuela perforando un pozo. Y ese día como que empecé a tumbar barreras, porque él me dijo, mira, realmente es fácil, o sea, tú tienes cuenta en Estados Unidos, tienes tu pasaporte, tienes dinero ahorrado, ábrete una cuenta en un broker y empieza a invertir. Y literalmente cuando me dijo eso, no pasaron ni 72 horas y ya tenía mi cuenta abierta en un broker que era Drivewell, que todavía la tengo, y estaba empezando a comprar penny stocks a ver si pegaba el pelotazo. Nosotros aquí, bueno, todo el mundo ha empezado así. Por ejemplo, desde España, pues ahora se ha abierto mucho más la posibilidad de invertir fuera, que antes era muy complicado. Y ahora, por ejemplo, hay sobre todo un par de brokers, unos Interactive Brokers, no sé si lo conoces, que es de los más grandes. Aquí está súper arraigado, súper. Y luego hay otro que es de giro, que es más arraigado en Europa. Y eso, pues bueno, lo utilizamos también para invertir un poco porque los costes son mucho más baratos y te permite, pues, tiene muchas más opciones en el tema de derivados para el que le interese, apalancamiento, o incluso simplemente las comisiones son ridículas comparado con lo que puedes pagar en un banco español, ¿no? No sé si desde allí, por ejemplo, pues esa manera de inversión supongo que, por supuesto, te sirve para protegerte de la hiperinflación, pero no sé si también lo utilizáis allí de alguna manera, pues, como ingresos, ¿no? Pasivos. Dice, yo invierto a lo mejor en Coca-Cola y tengo mis dividendos en dólares y eso de alguna manera me sirve aquí para batir un poco la hiperinflación o simplemente pues para subsistir el día a día. Sí existe, particularmente no es una filosofía que yo siga, porque realmente no tengo una cartera estructurada con acciones que tengan un buen high dividend yield, pero por ejemplo para nuestros clientes sí ha ocurrido que Venezuela, si bien no ha tenido una cultura bursátil demasiado profunda, en su momento, a través del mismo gobierno y de PDVSA, que es la compañía estatal de petróleo de Venezuela, era posiblemente la deuda o el país emergente con la deuda más atractiva a nivel mundial, porque literalmente teníamos instrumentos de deuda con 2 dígitos de rendimiento, y eso es absurdo. O sea, podías comprar un bono de PDVSA 2026 y meterte 13% de rendimiento de aquí hasta que venciera el bono, y para muchos inversionistas eso era demasiado atractivo. Obviamente la gallina de los huevos de oro
que es PDVSA, empezó a desvanecerse poco a poco y a obviamente caer prácticamente en una depreciación absoluta. Venezuela entró en default de su deuda externa en el año 2017 y toda esa ilusión de la deuda doble dígito desapareció. Pero esa cultura de la renta fija, de los bonos, quedó muy arraigada en los pocos venezolanos que todavía mantienen un patrimonio elevado para invertir. Recientemente, nosotros acá en la Casa de Bolsa, que es una especie de broker en Venezuela, es donde yo trabajo, hemos tenido manera de poder arreglar, estructurar carteras de inversión de clientes que están buscando precisamente eso, buscar una renta que les permite vivir en Venezuela. Bueno, mira, te gusta Merck, te gusta Kimberly-Clark, Coca-Cola, PepsiCo, un par de rates que te entreguen un buen dividend yield y con una base de, por ejemplo, $200,000 puedes generar un 6% de renta en high dividend yield y con eso vivir en Venezuela. Eso ocurre mucho ahorita aquí en el país. Es mucho más fácil, de hecho, creo, intentar estructurar una cartera a un venezolano con base en acciones que entreguen un buen dividendo que intentar incluso buscar una percepción de un estilo value o incluso una percepción de un estilo de crecimiento. ¿Y allí cómo está el tema de los impuestos sobre los dividendos? Porque aquí en España nos quejamos mucho de los impuestos a las rentas del capital que oscilan entre el 19% y el 27%, ¿no? Dependiendo de lo que ingreses, entre hasta 6.000 euros son 19%, luego te lo suben un 23% hasta 50.000 y a partir de ahí un 27%. No sé si ahí también os esquilman a base de impuestos o directamente ojos que no ven, corazón que no siente. Si sabes, Venezuela es un país tan distorsionado que eso está ocurriendo. Nosotros obviamente llenamos nuestra W8, me imagino que ustedes también, para invertir en Estados Unidos, para no realizar una doble tributación, pero en el momento que vas a tributar en Venezuela, realmente eso es prácticamente ojos que no ven, corazón que no siente. De hecho, a nivel de inversión en el mercado local, la bolsa de Venezuela es bastante flexible y muy acomodativa desde el punto de vista del inversionista, porque lo que te quita es prácticamente nada. O sea, que si el 1% de retención de impuestos sobre la renta y ya eso está incorporado en todas las transacciones que realizan. Entonces, desde el punto de vista taxativo, podemos decir que nuestro mercado de valores es bastante liberal porque no estamos taxando a los inversionistas en Venezuela. Y de hecho hay instrumentos como los fondos mutuales en Venezuela que los impuestos para la ganancia que se tengan no existen. O sea, son realmente cero. Entonces, digamos que es incentivo de esa percepción para que inviertan, pero realmente tampoco invierte mucha gente. Bien, antes de empezar con las preguntas, hay una que te quería hacer también porque algún artículo he leído sobre la hiperinflación y que la Bolsa de Caracas incluso ha sido capaz de combatir esa hiperinflación. Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, ahora en Estados Unidos y en Europa, que la inflación se está situando en torno al 4 o 5%, que se asusta, ¿no? Porque dice, bueno, es que tengo el dinero, voy a perder el poder adquisitivo. Y la mayoría de ocasiones, como dice Warren Buffett, la mejor manera de estar protegido es tener buenos negocios, ¿no? Que suelen absorber esa inflación pues a lo largo del año. Es decir, si la inflación es del 5%, y tú tienes acciones de Disney, pues no es nada raro que suban un 5 o un 10. Incluso vosotros habéis visto de las empresas que tenéis allí, creo, no sé si comentabas en el podcast que quedaban todavía 15 en la bolsa, que a lo mejor si la inflación sube un 1000%, pues te pueden subir también esa valoración las empresas en un año, ¿no? Muy alineado contigo, y de hecho el mismo Paramés lo dice en su libro Invirtiendo a largo plazo, que la ventaja que tienen las acciones como activos reales es que pueden incorporar dentro de su cotización las distorsiones macroeconómicas, como puede ser la devaluación, como puede ser la inflación. La ventaja que tienen las acciones, sea en España, en Estados Unidos o en Venezuela, es que al final son productos finitos que están cotizando en una pizarra de cualquier bolsa. Porque al final del día las empresas no están emitiendo constantemente o aumentando su flot de acciones, y digamos que las acciones como tal son un producto más expresado en bolívares en la economía venezolana. Entonces, si tienes la misma cantidad de acciones expresadas en bolívares en la economía venezolana por un tiempo, que puede ser 12 meses, por ejemplo, para hacer el ejemplo conciso, y en esos 12 meses el Banco Central sigue siendo completamente irresponsable desde el punto de vista monetario y emite, o en este caso lo que hace es monetizar el déficit fiscal
emitiendo monetariamente a nivel absurdo más bolívares, tenemos más bolívares persiguiendo la misma cantidad de acciones. Entonces, a nivel de oferta y demanda, las acciones pueden, de una forma u otra, incorporar dentro de su cotización esa distorsión de inflación. Ahora, numéricamente y empíricamente, nosotros acá, hace unos 3 años, yo trabajaba en otra casa de bolsa acá en Venezuela y estamos empezando la hiperinflación y hicimos un análisis comparando tanto el proceso hiperinflacionario que atravesó Perú a finales de los 90, en el primer gobierno de Alan García, la Alemania en la década de los 20, con su proceso de hiperinflación, Sudáfrica y Venezuela, para comparar realmente y ver si los mercados de valores son un instrumento eficaz en la protección del poder adquisitivo en proceso hiperinflacionario. Y la verdad es que la conclusión fue que no lo son, porque los procesos de hiperinflación son demasiado agresivos para que las acciones o el resto de activos de una economía puedan aguantarle el pulso. Ahora, el hecho de que no sean 100% efectivos no significa que no sean la segunda mejor opción para proteger precisamente el poder adquisitivo de tus ahorros. Porque un venezolano que haya mantenido sus bolívares en una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, o en un bono, un certificado de depósito, obviamente se descapitalizó absurdamente. En cambio, un venezolano que haya mantenido sus bolívares en acciones pudo aguantarle el pulso a la hiperinflación. En la década pasada, que es una data más o menos dura, porque son 10 años de comparación, la Bolsa de Valores de Caracas, medida a través de su principal indicador, que es el índice Bursátil de Caracas, batió en esos 10 años tanto a la inflación, considerando de nuevo que entramos en el año 2017 en hiperinflación, y batió a la devaluación de la moneda. Obviamente, nuestro mercado es ilíquido, es un mercado que puede incluso ser poco representativo porque los volúmenes que se transan son, y no te miento, Emilio, o sea, que hay días que se transan $7,000, $10,000 en toda una jornada de transacciones en la bolsa. Y tú piensas $10,000 y bueno, hay que ver que es nada, o sea, literalmente es nada. Es cero, tiende a cero. Pero digamos que es una herramienta más en la mesa de los venezolanos para ser tomada en cuenta, por lo menos desde el punto de vista de cobertura. Pero es curioso cómo, pese a tener tan poco volumen, se puede incluso continuar de alguna manera manteniendo pues, el poder adquisitivo de los que siguen allí invirtiendo, ¿no? Porque ahí los empresarios que sigan invirtiendo pues deben ser casi héroes nacionales. Hay un tema, hay dos cosas ahí. La primera es que la profundidad que tiene la bolsa en Venezuela es muy baja. Cuando uno revisa, no sé cuánto es en España, es decir, cuánto porcentaje de la población invierte en el mercado, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea directa siendo un inversionista activo o pasivo, pero por decisión propia, o indirecta con fondos de pensiones. Pero en Venezuela el porcentaje de la población está en torno al 0,15, 0,2%. O sea, no somos ni el 0,5%, ni el 1% de la población invierte de manera directa o indirecta en el mercado. Y las pocas personas que invierten, obviamente, no transan todos los días. Es decir, la bolsa puede tener jornadas de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y de hecho, este año, en los 6 meses, llevamos algo así como, no recuerdo el número, pero son unos cuantos millones de dólares. Pero no es algo que en todas las jornadas se haga de manera incesante, porque al final prácticamente las mismas acciones están en las mismas manos durante el mismo periodo de tiempo. Yo creo que el día que alcancemos profundidad, Dios mediante, en el mercado, con fondos de pensiones, que como ocurrió en Chile, luego de la salida de Allende y entrada de Pinochet, que se utilizó la Bolsa de Santiago como mecanismo de privatización y sobre todo como mecanismo de incentivo con planes de pensiones y fondos de pensiones enfocados al mercado de valores chilenos, creo que podemos alcanzar algún tipo de profundización que sea interesante y que ojalá permita, además del auge del mercado, también mucho mayor liquidez y representatividad de la bolsa en la economía venezolana. Sí, aquí date cuenta, bueno, yo he contado, no sé si lo has escuchado alguna vez, yo estuve en Repsol una temporada de representante del pequeño accionista y solo accionistas en España de Repsol había 500.000 de personas. Entonces, de una población de 47 millones, prácticamente el 1% es accionista de Repsol, directamente. Luego, además, date cuenta que muchísima gente tiene dinero en planes de pensiones en España y los planes de pensiones, aunque muchos ni lo saben, invierten en el IBEX, ¿no? Entonces sí que hay un porcentaje que es grande, ¿no? Y probablemente
en torno a lo mejor un 5% de la población invierte directamente en acciones, pero un porcentaje que debe ser el doble o el triple está invertido indirectamente a través de planes de pensiones. Y bueno, eso es como tú dices, ¿no? Cuando llegó en España la liberalización, la privatización de las empresas como pues Telefónica, como Repsol, como Gas Natural, todas estas empresas que eran públicas pasaron a manos privadas y bueno, pues el sistema se liberalizó y entró a jugar todo esto. Bien, vamos a, si quieres, a empezar y comentamos las distintas cuestiones sobre las preguntas, que hay bastantes y nos podemos ir explayando un poquito más. La primera es de nuestro amigo Luis, es ingeniero no del petróleo, porque la verdad que esa especialidad en España no existe. Él es civil, también un gran conocedor de Latinoamérica. Ha puesto aquí un enlace de tu charla TEDx, que está bien, la recomiendo para el que no le haya visto. Y bueno, hace varias preguntas, te leo la primera, te las voy leyendo y vamos contestando sobre la marcha, si te parece. Perfecto. Dice, siendo inversor value y seguidor de Warren Buffett, supongo que ya podemos deducir un poco su estilo de inversión. Pero como generalmente la clave está en los matices, ¿en qué se fija a la hora de invertir en una empresa? Según su criterio de inversión, ¿cuáles son los factores más importantes para elegir una empresa y para descartarla? Si bien soy seguidor de Buffett, si tú comparas mi cartera de inversión con la de Buffett, son totalmente antagónicas. Yo creo que lo que más he tomado de Warren Buffett y de Charlie Munger son sus enseñanzas hacia cómo vivir, más hacia cómo invertir. Obviamente hay conceptos que son fundamentales para mí, que los he aprendido de Buffett y que van alineados con palabras clave. La primera es que las 3 palabras más importantes para invertir es círculo de competencia. O sea, yo trato de ubicar compañías que yo sienta que tengan algún tipo de ventaja o de edge, como diría Peter Lynch, dentro de lo que yo puedo llegar a entender de lo que hacen las compañías. Parece mentira, y esta pregunta yo no solamente se la he hecho a mis coterráneos venezolanos, sino también a muchas personas alrededor del mundo que toman posiciones en los mercados y uno les pregunta, ¿y cómo hace dinero la empresa en la que estás invirtiendo? Y la persona no sabe responderte cómo esa empresa hace dinero. Entonces, creo que al final es importante primero intentar invertir en compañías que tú sientas que tienes una ventaja competitiva para entender. No tienes que saber todo. Yo creo que Buffett también lo ha dicho en reiteradas ocasiones. No es importante el tamaño del círculo, sino que realmente el área esté bien delimitada. Si tú delimitas bien el área de tu círculo de competencia y en un círculo que es profundo, vas a tener una ventaja en esto. Con respecto a qué empresas invertir, yo soy del corte de Pat Dorsey. No les voy a mentir, ese libro ha causado un impacto profundísimo, bastante profundo en mi forma de ver los mercados, porque yo creo que al final es importante tener una visión empresarial cuando se invierte. Yo no me considero un inversionista, sino que me considero un empresario. Si tengo poquito capital, o más o menos capital, o muchísimo capital, seré un micro, un mediano, o un gran empresario. Pero soy sencillamente un empresario que toma posiciones en empresas cotizadas. Entendiendo la percepción de Dorsey y la serie de ventajas competitivas que él expone para buscar compañías que tengan un foso efectivo profundo, intento ubicar dentro de este set de consideraciones, y obviamente hay otras, como pueden ser las fuerzas de Porter, que añaden valor a esta percepción, en intentar ubicar compañías que tengan activos intangibles que le permitan ser una marca duradera en el tiempo y sobre todo tener pricing power. Activos o empresas que tengan posibilidad de tener escala y con esa escala y pricing power poder aguantar el pulso de la competencia. En Venezuela no es común tener una visión de capitalismo, porque ciertamente no somos un país con libertades económicas demasiado fuertes, y eso es evidente, pero el capitalismo funciona de esa forma. Si Emilio monta una librería y a la librería le va excelentemente bien, lo normal es que José Miguel, viendo que a la librería le va bien, monte una librería al lado de la de Emilio. La idea es buscar compañías, o que Emilio busque la manera de tener dentro de su librería ventajas competitivas que le permitan, independientemente José Miguel monte 2 librerías al lado, aguantar y mantener la demanda sobre su libro, ya sea poniendo una Starbucks adentro, ya sea poniendo música de jazz, ya sea haciendo cualquier maroma, que ya ahí depende de un factor que también considero. A mí me gusta invertir en la gente. Hay un inversor que imagino que lo conoce, que se llama Walter Schloss, que es de la época de Warren Buffett, trabajó con Buffett en
en Graham Newman Partnership en la década de los 50, que él decía que él sencillamente quería buscar empresas que cotizaran con descuento con respecto a su valor en libro, y que él no tenía la capacidad de Buffett de poder ubicar grandes gestores, porque él no tenía esa habilidad de poder apreciar quién era una persona honesta y trabajadora y quién no. Yo creo que ahorita es importante hacer esto. Y hay un libro que a mí me cambió esa perspectiva, que es The Outsiders, que habla sobre 8 unconventional successful CEOs que se enfocaron en hacer realmente la labor más importante que tiene que hacer un gerente general de una compañía, que es el asset allocation. Y creo que eso es vital. O sea, si tú encuentras a alguien dentro de una empresa que entiende cuánto vale su compañía, que sabe y que tiene la posibilidad de hacer el uso más eficiente del capital que esa compañía genere para hacerla sostenible en el tiempo y para sobre todo hacerla rentable desde el punto de vista de sus accionistas, esa empresa es una en un millón. Entonces digamos que dentro de todo este cóctel yo creo que mi cóctel, y al final es importante esta visión para mí, es un rompecabezas. Yo creo que tú y yo podemos ser ambos fans de Warren Buffett, del Tao de Warren Buffett, de Charlie Munger, entender el scoreboard de Philip Fisher, pero es un rompecabezas. O sea, yo voy asumiendo y agarrando cosas de los libros que he leído, de los autores que me gustan y armando un rompecabezas en general que me permite invertir tranquilo y que al final me permite dormir tranquilo todas las noches sabiendo que soy dueño de las mejores empresas que puedo poseer. Estoy de acuerdo. De hecho, yo cada vez me fijo más en el gerente, ¿no? Como dices, en el Chief Executive Officer, y para invertir en una empresa. ¿En petróleo inviertes algo siendo un conocedor del sector o qué opinas? ¿Crees que el futuro ya llegó el peak oil, ¿no? Y a partir de ahora no es que vaya a desaparecer, pero probablemente no sea tan rentable como otros sectores? Peter Lynch estaría decepcionado de mí porque en One Up on Wall Street Peter Lynch dice que el inversionista no profesional puede ganar la profesional usando la información a su alcance. Que él no entendía por qué los farmacéuticos de Bristol Myers invertían en empresas petroleras y los petroleros invertían en farmacéuticas cuando tú tienes un edge en tu industria y tu sector. Pero te soy excesivamente sincero. En todos los años que tengo invirtiendo, nunca he invertido en una empresa petrolera. Y Peter Lynch también estaría molesto conmigo porque él diría, bueno, está bien que no te gustan las empresas petroleras, pero desde el punto de vista de ciclicidad y sus 6 tipos de compañías que él habla en One Up on Wall Street, están las compañías cíclicas. Y posiblemente, siendo ingeniero en petróleo, habiendo trabajado en Halliburton y entendiendo el impacto cíclico que tienen distintas variables dentro del sector, puedas tener una ventaja como inversionista. La verdad es que no me siento cómodo. Y eso también va amarrado con mi filosofía de inversión. Al final es como diría Benjamin Graham, y trata de invertir en compañías donde si el mercado cerrase mañana por los siguientes 10 años, tú estarías tranquilo sin saber la cotización de la misma. Y eso no pasa con las industrias y con las empresas dentro de la industria petrolera. Es imposible que tú inviertas hoy en ExxonMobil y digas, me voy a olvidar de esa compañía, o en Phillips 66 por los siguientes 10 años y que no estés pendiente de eso. O sea, es mentira. Entonces, realmente me he abstraído de invertir en el sector por mucho de que lo entienda, y que de hecho acá en Venezuela a veces me consideran como un analista para hablar de temas petroleros, pero no me siento cómodo invirtiendo en compañías donde su cotización es algo de lo que tengo que estar muy pendiente. Yo te entiendo. Yo, por ejemplo, nunca invierto en constructoras, pese a haber trabajado en el sector. Luego, con el tiempo, me di cuenta que dentro del sector de construcción o de materiales de construcción sí que hay negocios buenos, como son los home centers, ¿no? El caso de Home Depot y Lowe's son negocios extraordinarios. Y luego tienes alguna excepción, por ejemplo, como la empresa suiza Sika, que es de materiales de construcción, que es un sector muy malo para los fabricantes. En el caso de esa, que es el líder mundial, pues es una empresa espectacular. Pero bueno, vamos allá con la siguiente pregunta de Luis. Dice, siento curiosidad por saber a grandes rasgos cómo ve el mercado europeo y el español desde aquellas latitudes, ya que tengo dudas de que fuera del sesgo que aquí tenemos por ser locales, tengo dudas, vuelve a reiterar. ¿Hay alguna empresa europea que siga? Si hay alguna, que la respuesta podría ser perfectamente ninguna, ¿cuál y por qué? Lo del sesgo entiendo que se refiere, bueno, nosotros a veces nos metemos con el IBEX, ¿no? Porque pues lo comparamos con el Nasdaq o con el S&P 500 o
bueno, o con otros índices europeos, la bolsa de Suiza o la francesa, que sí que han ido bien. Y aquí últimamente, pues no sé si es por temas políticos o culturales, tampoco nos está yendo bien. No sé cómo lo veis desde aquel lado del charco. No, siéndote muy sincero, no miro, a ver, desde mis inicios siempre he tenido una fuerte influencia con el mercado español, pero no con el mercado ni con sus empresas, sino con sus gestores. Porque uno de los primeros libros que leí fue Invirtiendo a largo plazo de Paramés, y de hecho tengo y mantengo buena relación con muchas personas en España. Yo creo que es visible a través de mi red social de que tengo buenos amigos que están metidos en el mundo de la inversión en España. Y de hecho, Ya sabes que aquí te queremos mucho, ¿eh? Estás invitado a una paella voy cuando pronto. quieras. Eso ya lo sabes. Espero ir pronto. Pero la verdad, a pesar de tener buenos amigos, y de hecho tengo un amigo que me imagino que lo conoce, que es Luis García, que es el gestor de Mapfre Behavioral Fund. Hasta Luis hace años me mandó el libro que escribió con Pedro Bermejo acá en Venezuela, El cerebro del inversor, que me gustó muchísimo ese libro. Y siempre he seguido, además de Paramés, y bueno, a pesar de que no le ha ido muy bien en Cobas, Bestinver, Bestinfall, a Emérito Quintana en Numantia, Alex Estebarán, siempre veo sus videos en YouTube y lo de Truvalio. O sea, a pesar de que lo sigo mucho, es un seguimiento que va más alineado con su forma de ver los mercados y sobre todo sus recomendaciones para con empresas norteamericanas que con empresas netamente españolas. Y realmente lo he hecho también por un tema de círculo de competencia. Yo viví en Estados Unidos, estuve un tiempo allá y suelo viajar constantemente, y se me hace un poco más factible entender lo que es esa cultura de inversionista en Estados Unidos que intentar meterme en España. Y hay un dicho que no sé si se dice por aquellas tierras, que es que el que mucha abarca, poco ahorca. Y el universo norteamericano de acciones es excesivamente amplio para yo intentar buscar cuestiones por fuera de Estados Unidos. Recientemente, gracias a uno de mis mentores y al tutor de mi tesis en la maestría en finanzas en el IESA, he empezado ya en los últimos 2 o 3 años a ponerle un ojo fuertemente en China y a invertir en China porque realmente mi tutor, que para mí es como que el Warren Buffett académico venezolano, me ha obligado a meterte en China, echar un ojo, revisa, escribe artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me ha hecho empezar a encontrarme con compañías que creo que tienen un gran valor, como puede ser Alibaba, JD, Tencent, o yo como yo lo englobo a veces para las personas que tienen mucho riesgo particular de escoger puntualmente acciones, las empresas tecnológicas chinas con el ETF K-Web, que para mí sencillamente están mucho más baratas que las empresas tecnológicas norteamericanas. Pero bueno, es una apreciación personal. Tienes razón que ahora mismo, bueno, aquí mucha gente ya se ve en las redes sociales, se está poniendo un ojo en China. En Asia yo siempre digo que espero que China crezca mucho para que se vendan muchos bolsos de Louis Vuitton y podamos seguir enriqueciéndonos, pero es cierto que hay que estar allí, ¿no? Y bueno, parece que nos estemos descolgando nosotros un poquito en Europa. Pero en fin, la siguiente pregunta dice, sería similar, pero en lugar de empresas americanas, no USA ni canadienses. Dice que si a ver si nos podías hablar de alguna empresa interesante por Latinoamérica o en Venezuela mismo, ¿no? O más que alguna empresa o en algún negocio, ¿no? Que digas, este es realmente bueno y tiene futuro. Mira, yo creo que ustedes allá, no sé qué tanta pasión tengan por el arte de beber ron venezolano, pero creo que en España hay una fuerte colocación de una empresa que cotiza en bolsa que se llama Ron Santa Teresa, que tiene un ron muy bueno, y te recomiendo que lo veas porque estoy seguro que lo vas a conseguir, que se llama 1796, así como el año 1796. Ron Santa Teresa cotiza en bolsa actualmente acá en el país. De hecho, nuestro mercado es muy arcaico, tan arcaico desde el punto de vista de que no tenemos emisiones en monedas distintas a Bolívar hasta hace unos 8 o 10 meses, y Ron Santa Teresa fue esa primera empresa en emitir deuda en divisa. Es una empresa que innova constantemente, pero por sobre todas las cosas, una empresa que tiene además de 200 años en el mercado, porque literalmente el número 1796 es el año de fundado de la hacienda de Ron Santa Teresa, o la hacienda Santa Teresa, donde se hace Ron Santa Teresa. Es una empresa que debe tener
entre 6 y 7 generaciones de familia al frente de la misma compañía. A mí me gustan las empresas familiares, particularmente las empresas venezolanas tienen un corte de muy empresa familiar, pero añadido a esto, Venezuela, además de petróleo, tiene una fuerte ventaja competitiva en el tema ronero. Y de hecho, Ron Santa Teresa exporta a muchísimos lugares del mundo. Es normal que tú vayas a Dubái, al aeropuerto, a Duty Free, a España. En España sé que están, a Portugal, a Estados Unidos, y te encuentres con productos de Ron Santa Teresa. Y sigue siendo una empresa que, si bien, bueno, si ves el contexto económico, tú pensarás, bueno, en socialismo no voy a invertir, sin libertades económicas no voy a invertir, con poca liquidez no voy a invertir, pero sigue siendo una empresa interesante que sigue de pie a pesar de todas estas consideraciones y que sigue intentando agregar valor y que como su producto estrella sigue siendo tan rentable y tan bien visto afuera, creo que en una vuelta de página que se acomoda en nuestro país va a ser una de las empresas que más rápido va a crecer. Lo que pasa es que allí no sé si se puede invertir en empresas directamente de la bolsa siendo extranjero o tendrías que tener, por ejemplo, como el caso de los ADR, ¿no?, que hay en Estados Unidos. Bueno, hay una empresa que se llama Fondo de Valores Inmobiliarios acá en Venezuela, que es dueña de muchísimos metros cuadrados en el país, que sí tiene sus ADRs en la Bolsa de Nueva York, pero como bien comentas, como extranjero no es una limitación que tiene nuestra bolsa, que no es bastante arcaica, no puedes invertir. ¿Qué puedes hacer? Ahorita, que realmente no son productos nuevos, eso lo sabemos, pero acá en Venezuela todo lo que se haga es relativamente incesante y bueno, innovador, están renaciendo los fondos mutuales. Y los fondos mutuales están o permiten, según su reglamentación, que inversionistas extranjeros puedan invertir en ellos y que estos fondos mutuales puedan tomar posiciones en Venezuela. Ahora, ciertamente hay un tema también de profundidad y de tamaño de los fondos mutuales, porque muchos de estos fondos mutuales se expresan en bolívares, pasa la devaluación de la moneda y cuando comenzaste con $100,000 cuando empezaste la estructuración del fondo y cuando te lo aprobaron vale $10,000. Entonces casi que eso es lo que te puede dar un solo inversionista extranjero que esté interesado en esto. Hay un par de inversionistas que yo he seguido mucho, bueno, tú los conoces. Uno es Mark Mobius, que es como que de los más famosos desde el punto de vista de inversión en mercados emergentes. Mark Mobius estuvo en Venezuela justamente antes de que Chávez ganara la presidencia y él dijo que él no volvería a Venezuela. O sea, Chávez ganó la presidencia en 98 y Mark Mobius, tengo entendido que liquidó todas sus posiciones y dijo que él vendría cuando este gobierno salga del país. Y bueno, han pasado 22 años, el gobierno sigue. Entonces Mark Mobius tiene 22 años sin invertir en Venezuela. Y hay otro que se me fue el nombre ahorita, que estoy intentando ubicarlo, que era el socio de George Soros en Quantum, que siempre utiliza corbatines como de colores. Se me fue el nombre. Me imagino que también se te debe venir. Él también ha comentado... Luego volvemos a él, si no. Bueno, él ha comentado en reiteradas ocasiones que ciertamente también está muy interesado en invertir en Venezuela, pero también en el mercado emergente y que hay mucha capacidad de revalorización en nuestro mercado, por las mismas condiciones de que no hay acceso internacional. Hay muchos fondos buitres, hay muchos inversionistas de capital de riesgo que posiblemente ven en Venezuela una tasa de recuperación en caso de que ocurra altísima, pero bueno, al final también el tiempo va pasando y las cosas no van ocurriendo. Entonces, no hay nada más cobarde que $1 millón, ¿no? Correcto. Bueno, la última pregunta aquí que nos hace Luis dice, dado que es uno de los divulgadores financieros de referencia de Venezuela, si no el primero, pues muy cerca debes estar. Y dice, me gustaría saber, has comentado un poco cómo ves la educación financiera en el país. Bueno, en general en todos los países latinos no está al nivel que nos gustaría, pero bueno, dice, si hay interés en la gente en Venezuela por el mundo de las finanzas y también nos pregunta por la comunidad, lo que nosotros llamamos de FinTwitter local, ¿no? Porque tienes muchos seguidores. No sé si tienes más casi en España que en Venezuela o también de Colombia. También hay mucha gente que está interesada en inversión, de México, de Chile. No sé cómo ves ese pastel repartido. Acabo de acordar el nombre de Jim Rogers. Jim Rogers es un tipo súper cómico porque él se retiró rápido y agarró su motocicleta y empezó a recorrer el mundo.
Y cuando le hicieron la entrevista sobre Venezuela, el tipo estaba que sí en China y sus hijas estaban aprendiendo mandarín, y el tipo hizo el par de comentarios de que hay mucho más valor fuera de Estados Unidos y en mercados emergentes y que hay que buscarlo, ¿no? Volviendo a la pregunta del tema cultural. Venezuela, lo que pasa es que la estructuración de nuestro país en su historia lo hizo un país muy subsidiado a nivel cambiario, y eso significó en su momento que el empresariado venezolano, los empresarios, no tenían que utilizar el mercado de valores como fuente de financiamiento porque siempre tuvieron créditos muy laxos por parte de gobierno, por parte de instituciones paralelas al gobierno, y cuando tienes créditos tan fáciles, no tienes que abrir tus libros, no tienes que hacer la asamblea de accionistas, no tienes que compartir tu capital, sencillamente no lo haces. Entonces, bueno, eso ocurrió hasta prácticamente la década pasada. Fuimos una economía muy subsidiada a nivel cambiario, eso se acabó. Obviamente subsidiada porque éramos un país de 30 millones de personas que producíamos 3.500.000 barriles diarios y entraba siempre una cantidad absurda de dólares para todo el mundo, financiamiento fácil. Ya, como comentaba inicialmente, la gallinita, los huevos de oro, que era PDVSA en ese momento, ya no existe, y los venezolanos y el empresario venezolano, en medio de la crisis, en medio de la hiperinflación, han empezado a voltearse hacia el mercado de valores como plataforma eficiente para la obtención de recursos. Este proceso de entendimiento, porque al final hay una causa que ha obligado a que los empresarios empiecen a ver el mercado de valores como una fuente de financiamiento. Pero a nivel de países desarrollados o medianamente desarrollados, el mercado, desde el punto de vista de mercado monetario, mercado secundario, mercado de capitales, no son antagónicos, son totalmente, existe algún tipo de sinergia entre la banca y el mercado de valores, y cada quien puede decir, bueno, si quiero financiar un proyecto a corto plazo, capaz se me sea mucho más fácil ir a pedir un crédito a la banca que realizar una emisión de bonos. Pero capaz si quiero realizar una expansión de mi empresa, comprar un edificio, mejorar las máquinas de mi fábrica, se me haga mucho más fácil realizar una emisión de bonos, una emisión de acciones en el mercado, porque es mucho más a largo plazo y el entendimiento de esa relación riesgo-beneficio es mucho más factible. En Venezuela nunca hubo esa sinergia, o sea, porque no era necesaria. Entonces la gente dejó a un lado el mercado de valores y se fueron solo con la banca. Recientemente ha habido un incremento interesante en esta misma comunidad FinTwit venezolana por entender el mercado de valores. ¿Qué está pasando? Bueno, que al final Venezuela tiene 90% de su población en pobreza. Lamentablemente esos son los números y estadísticamente son números muy duros. Y lo decía Paramés en su libro Invirtiendo a Largo Plazo, de nuevo, yo lo he mencionado como 3 veces, pero para mí ese libro también es vital. Sin ahorro no hay posibilidad de invertir. O sea, el ahorro es la base de todo. Entonces tienen una población totalmente pauperizada a nivel de ingresos, no puede ahorrar, viven en condiciones críticas, la gente ha perdido en promedio entre 8 y 10 kilos de masa muscular porque no pueden comerlas 3 veces al día, y intentas incentivar del otro lado el tema de inversión, y es complicado porque tienes que tener un poquito de sensibilidad en esos temas. Obviamente yo en Twitter intento incentivar la inversión con una visión mucho más macro. Ya me he dejado de incentivar la inversión en Venezuela porque a la gente le gusta que lo hable, y la gente le gusta que hable del tema de Bolsa de Valores de Caracas, de mercado local, etcétera. Pero también entiendo que en medida de que me ha empezado a seguir mucha más gente, tengo que ser un poco más sensible porque capaz me sigue gente que sencillamente no está comiendo las 3 veces al día. No, o sea, hay gente que capaz no llega al último del mes con la posibilidad de, bueno, voy a salir a comerme algo, y ojo, es una situación netamente alineada con Venezuela, que ojalá podamos salir pronto de esto, ¿no? Ojalá que sí. El siguiente amigo y forero que nos pregunta, alias Fondo Perdido, que tiene bueno, estrechos vínculos con Venezuela y está ansioso también de poder escucharte aquí en las redes, nos dice, bueno, en primer lugar, nos dice: estimado José Miguel, muchas gracias por su disposición a la entrevista. He leído su biografía y me parece sumamente interesante el cambio que dio de trabajar de ingeniero petrolero a llegar a dedicarse al universo de las finanzas y a la divulgación financiera. Y la primera consulta que hace dice así: se dice que Venezuela es un país rico por su petróleo, pero tengo entendido que la mayoría del mismo es de origen bituminoso, que es un petróleo más denso, arenoso,
cuyo procesado es más caro y mayoritariamente se realiza en Estados Unidos, porque allí disponen de la tecnología para hacerlo. Es cierto, no sé si aquí tú que conoces más que yo, se debería a lo mejor tratar de distinguir sobre todo entre los, el petróleo Brent, el petróleo West Texas y sobre todo yo estuve en Oriente Medio, ahí sabes que das una patada a una piedra y sale el petróleo. En América normalmente pues tienes que hacer un pozo bastante más profundo, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una diferencia en ese sentido. Sí, a ver, Venezuela como tal tiene estructuralmente hablando la gama completa de tipos de petróleo. De donde yo no soy de Caracas, que es la capital de Venezuela, yo soy de un pueblito en el interior de Venezuela que se llama Maturín. Maturín es un estado netamente petrolero que en sus momentos buenos producía solamente el estado, bueno, Maturín es la ciudad, el estado es Monagas, el estado producía aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo diarios. Y era 1 millón de barriles de petróleo de más alta calidad, porque ahí tenemos en el norte de Monagas, del estado, petróleo liviano, o sea, de grados API bastante altos, y eso es muy bueno y es más comercializable, es el que menos tratamiento tienes que hacerle, es el que produce en su mayoría los países árabes. Ciertamente, nosotros tenemos dentro de la faja petrolífera del Orinoco, que es el diamante sobre el cual estamos parados, que con respecto al comentario, a ver, Venezuela es un país rico, pero eso es como cuando tú realizas un descuento de flujo de caja. Aquí tú no puedes proyectar flujo de caja libre porque el flujo de caja libre no existe. Tienes que ponerte a trabajar, sacar el petróleo, es decir, tienes que tener la estructura, la mentalidad, la inteligencia, el capital humano para producir y con eso decir soy un país rico. Pero si eso está ahí en el subsuelo y no se está produciendo, no se está sacando, la gente se está yendo, porque el capital humano venezolano, los ingenieros que la verdad es que Venezuela siempre ha tenido una ventaja competitiva en el tema petrolero, pero ahora esos ingenieros están en Colombia o están en Estados Unidos o están en Brasil, o sea, casi que no están en Venezuela. Entonces, eso es como que es una riqueza a medias, o una riqueza en la mente, pero no en el bolsillo. Pero volviendo al tema de las pajas, ciertamente es un petróleo extra pesado, ¿no? Es un petróleo con mucho azufre, con mucha arena, que necesita mucho tratamiento. En el país se puede hacer, ciertamente, nosotros tenemos ahorita que, bueno, también es un tema con un problema que tenemos con el default y con Estados Unidos y con todas las cosas que han pasado recientemente. Venezuela tiene Citgo en Estados Unidos que nos, en cierta forma nos ayudaba a este tema, ¿no? Y hay un tema interesante de Citgo que me acaba de llegar a la mente. Citgo fue la primera compañía en la que Warren Buffett invirtió en toda su vida. Y parece mentira, pero es algo cómico, y yo lo puse en Twitter estos días, te lo voy a compartir cuando terminemos la presentación para que veas los panfletos. Cuando Buffett invirtió por primera vez a los 11 años, en 1941, invirtió un capital suyo de su hermana en la compañía. Citgo en ese momento era una empresa netamente norteamericana que tenía estaciones de servicio y todo el tema. Buffett invirtió, la acción bajó, luego subió un tanto, ganó un poquito de diferencial con ganancias, tuvo el estómago suficiente para aguantar, pero luego vendió cuando apenas tuvo un poquito de diferencial positivo y luego la compañía se fue a la estratosfera literalmente el precio de la acción, y él siempre recuerda y cuenta esta anécdota. El gobierno venezolano, volviendo al tema, compró Citgo a mediados del siglo pasado, un poquito más adelante, casi en la 3/4 parte del siglo, y desde entonces era casi como que la joya de la corona, pero lamentablemente por el tema del default y con nuestros acreedores, podemos decir que hay muchos buitres ahorita intentando quitársela a Venezuela. De hecho, bueno, ya casi le has contestado a la siguiente pregunta. Hablaba de Citgo, yo creo que te la habrás escuchado fondo perdido en algún sitio, competidora de Valero, ¿no? Yo siempre he dicho que hay dos compañías en el sector del petróleo que me parecen espectaculares. Una en el tema del refino, que es Valero Energy, y la otra que es ExxonMobil, que es en el tema, bueno, tanto de exploración como de producción y distribución, ¿no? Pero bueno, Citgo, pues una empresa que de hecho mejor que Valero hace unos años, y pues desgraciadamente pues ha caído en el olvido. Bueno, la siguiente pregunta dice: aquí en Europa se está impulsando desde los gobiernos una desaparición progresiva de los carros de combustión por los eléctricos. Existe una batalla por la disminución de CO2. Bueno,
la habrás escuchado, ¿no? La guerra esta de cambio climático y todo esto, y quieren incluso emisiones para el 2050 y todo el tema. De hecho, en 2035 quieren prohibir ya la venta de motores de combustión. Yo creo que no será tan grave, pero bueno, van por ahí los tiros. Dice, con la demanda de combustibles fósiles se prevé que disminuya. Bueno, eso es cierto en los países desarrollados, pero no es cierto en China y en los países emergentes. Y dice, hay inversores que están temerosos de invertir en empresas petroleras como Chevron, ExxonMobil, Shell. ¿Usted conoce la industria? ¿Qué perspectivas cree que tienen las empresas petroleras para el futuro? Están muy de moda entre lo que llamamos aquí dividenderos, ¿no? Que son los que buscan el alto dividendo o el high yield en España. No sé cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que hay que ver qué tan acomodadas están estas compañías para aceptar el cambio. El cambio va a llegar, pero no va a llegar mañana y no sé si en el 2025. Yo desde que empecé a estudiar, yo empecé la carrera de petróleo en el año 2006, es decir, hace 15 años. Y ya decían que se iba a acabar, ¿no? El petróleo, ya decían que se iba a acabar. Sí, y bueno, mientras estaba en el liceo, en el bachillerato, no sé cómo se dice en España, en la etapa de secundaria, la etapa ahora media, es bachillerato, ahora se dice bachillerato también. La gente me decía, no estudies petróleo, que ya encontraron otras fuentes de energía, la energía eólica, la energía nuclear, qué sé yo, cualquier cosa. Y dije, bueno, la verdad es que me gusta el tema de la ingeniería y le voy a echar piernas. Y han pasado 15 años y todavía siguen aquí. Con esto no quiero decir que no vaya a ocurrir, porque ciertamente va a terminar ocurriendo. Yo creo que el mundo se está moviendo hacia allá. Lo que sí no creo es que vaya a ocurrir mañana ni el año que viene. E incluso tomando en cuenta estas consideraciones, no creo que el cambio sea tan radical como para sacar del juego a estas empresas y a estos consorcios. Porque al final, si estas empresas tienen la capacidad y la flexibilidad para poder acomodarse dentro del nuevo enfoque energético, posiblemente sigan subsistiendo. Hay un ejemplo que es raro, pero que es un ejemplo que me viene a la mente, porque ahorita estábamos trabajando, viendo el despegue de Blue Origin, y yo le decía, mi novia trabaja conmigo, yo le decía a mi novia, le decía, qué increíble que hace 26, 27 años, cuando Jeff Bezos arrancó Amazon, o sea, esta gente lo que hacía era vender libros usados. Y ahorita está literalmente viajando a la luna, o sea, llegando bueno, no viajando a la luna, viajando al espacio, y está llegando y parece mentira, pero o sea, 27 años es un espacio de tiempo muy corto. Y la compañía se transformó a lo que era antes, a sencillamente ser un monstruo ahorita a nivel de retail, de cloud services, de muchísimas cosas que prácticamente tiene sus tentáculos metidos en todo el mundo. No podemos negar de que obviamente las compañías petroleras van a pasar por un proceso de transición difícil, pero si tienen la suerte de contar con una buena gerencia, si tienen la buena posibilidad de ser bastante inteligentes con el capital que puedan empezar a recoger, con la, digamos, reestructuración de su consorcio, posiblemente sean compañías que puedan seguir subsistiendo en el entorno que se les presente. Fíjate que Antonio Banderas, que es uno de los actores, bueno, el del español es el que más me gusta, siempre decía en referencia a lo que dices de Bezos, ¿no? Y de Richard Branson también, que también ha hecho el viaje espacial. Dices, es increíble lo que la humanidad, el ingenio puede llegar a generar, ¿no? Dice, a mí no me da, él decía, a mí no me da miedo la muerte, lo que me da miedo es perderme todos los avances que vengan en el futuro. Es así, totalmente de acuerdo. Y fan de Antonio Banderas y el Zorro. Bueno, y de Catherine Zeta-Jones. También, RT. Y dice, quedan dos preguntitas de fondo perdido. Bueno, esta es una pregunta también, ya está en boca de todos, ¿no? El tema de las criptomonedas. En Argentina la verdad que se ha puesto muy de moda el tema de las criptomonedas para evitar también a la hiperinflación que tienen allí. Uh-huh. Y no sé si allí también está de moda que la gente invierta parte de sus ahorros en criptomonedas, o eso, yo creo que un inversor en valor como tú, igual, no sé si piensas como Warren, que es veneno para ratas, pero no lo debes ver claro tampoco, ¿no? Sí, ojo, no soy del corte de Buffett y de Munger, que no sé si por el horario no puedo decir lo que Charlie Munger ha dicho de las criptomonedas, pero ya nos entendemos qué han dicho. Soy más del corte de Howard Marks, o sea, más del corte de Ray Dalio, Paul Tudor Jones en relación al Bitcoin particularmente.
Sí creo que de las 8.000 de los 8.000 criptoactivos que existen ahorita, prácticamente, ojo, es una generalización que es tonta, porque no lo estoy diciendo con data dura, pero podría decir que 3/4 partes son scams. O sea, no son proyectos que vayan a agregar valor, o que vayan a seguir existiendo en el tiempo. Pero sí creo que tienen algún tipo de utilidad, sobre todo entendiendo las características intrínsecas del activo, que es descentralizado, que está improvisto de inflación, que tiene cierta escasa oferta que puede hacer que en un entorno de muchísima distorsión monetaria lo haga un activo atractivo. Pero particularmente ahorita estoy escribiendo un artículo, una nota que me pidieron. Yo escribo acá para la revista de Debates IESA, que es el instituto donde hice la maestría en finanzas, preguntándome sobre si el Bitcoin o los criptoactivos pueden ser considerados activos de inversión, activos de especulación. Y la base que estoy utilizando son unos reportes que ha sacado Goldman Sachs en relación a si el Bitcoin o el Ethereum, que son las dos principales criptomonedas, pueden ser consideradas activos de inversión, y un estudio que hizo Damodaran en 2017 diciendo que sencillamente no lo es, porque el Bitcoin no tiene, a nivel contractual, no te ofrece nada como un bono que te va a pagar un cupón, a nivel de ganancia no es una acción, porque sencillamente no tiene flujo de caja libre que puedas descontar para decir si tiene un valor presente neto que sea atractivo para invertir. A nivel de volatilidad, está de sobra sabido que tiene muchísima más volatilidad que el resto de instrumentos en el mercado para intentar incorporarlo en una cartera de inversión, y una serie de características que desde el punto de vista de inversión no lo hace un activo de inversión. Puede ser un activo especulativo que puedas tener dentro de tu cartera entendiendo el hecho de que es una especulación, pero netamente inversión no lo es. Ahora, volviendo a la pregunta para no irnos por la tangente. En Venezuela, si tú revisas los números per cápita a nivel de transacciones, a nivel de uso que tiene el Bitcoin principalmente y el resto de criptomonedas en el país, Venezuela siempre está en los rankings y en el top de los rankings, porque el mismo proceso de hiperinflación ha hecho de que obviamente los venezolanos pierdan la confianza en el bolívar. Y cualquier bolívar que a la persona llegue a su mano, si no tiene una cuenta en Estados Unidos, si no tiene posibilidad de comprar dólares en efectivo o euros en efectivo, lo que hacen es comprar criptomonedas. Porque saben que, por más mal que bien, por muy volátil que sea, de una forma u otra no se va a depreciar al mismo ritmo que se deprecia, a pesar de que puede caer de 60.000 a 30.000 como ha pasado ahorita, pero en teoría no tienes esa seguridad que sí la tiene el bolívar venezolano, que se deprecia constantemente y se devalúa constantemente. Muy bien, la última pregunta que nos hace habla, bueno, sobre el ron ya has comentado, y él decía si es cierto que tanto el ron como el mejor cacao del mundo se encuentran en Venezuela. La verdad que yo soy también un gran amante del cacao y bueno, finalmente se despide Fondo Perdido diciendo un placer tenerte con todos nosotros y le deseo que todo le vaya chévere. Amén. Tenemos, como te lo comentaba ahorita con el tema de Rosa Teresa, Venezuela tiene una cierta ventaja competitiva en tema de ron, en tema de petróleo y en tema de cacao. No soy experto, no es que sea alcohólico y sepa mucho de ron, pero me gusta y entiendo la empresa porque me gusta e invierto ahí, pero ciertamente no soy experto en cacao porque no soy fan del chocolate. Espero que las personas que nos estén escuchando no digan qué le pasa a este pana. Pero tú vas por las carreteras venezolanas, sobre todo cuando viajas de Caracas hacia el oriente, y es muy normal ver a gente, o sea, casi que en un caserío, en un pueblito con 2, 3 casas, vendiendo cacao que lo compran en Suiza por todo el dinero del mundo. O sea, hay gente que te lo vende, toma, llévatelo casi que gratis y me das $1. Hay muchos grupos, tengo entendido, no sabría darte un nombre específico, sobre todo suizos, y creo que también de Bélgica, que se llevan cacao venezolano, porque ciertamente, aparentemente es muy bueno. Y a nivel local hay muchas producciones y muchas empresas que también lo comercializan. Yo creo que sí tenemos una ventaja competitiva ahí. Petróleo, cacao y a nivel de ron. O sea, no hay una empresa de cacao que cotice todavía en bolsa. Cuando haya una, les aviso para que inviertan en ella. Bueno, y voy a añadir aquí una pregunta mía de cosecha propia, que siempre nos gusta hacer preguntas políticamente incorrectas. A ver si me la sabes contestar esta. ¿Por qué todas las Miss Universo son venezolanas? Casi todas, ¿no? Proporcionalmente hablando, tenemos un buen retorno de mujeres que han ido, Misses Venezuela, que se han convertido en Miss Universo. No sé, somos un país, lo que pasa es que Venezuela tiene una mezcla
recordemos que, y lo conversábamos ahorita, no solamente pasó con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Civil en España, Venezuela tiene una mezcla muy arraigada con Europa y somos un país latino, o sea, somos un país que si sacamos el componente europeo, somos un país indígena en cierta forma, pero hemos tenido a través de las décadas y a través de los siglos una mezcla entre europea, caribeña e indígena que yo creo que nos hace, y sobre todo a las mujeres, particularmente atractiva, y eso se nota, ¿no? Creo que esa mezcla aquí es muy normal y por eso también está ocurriendo y debe estar ocurriendo y debe ser muy palpable en España, que ahora todo el mundo por lo menos debe intentar tener en su círculo cercano un venezolano. Debe intentar tener, no, debe tenerlo. Un amigo venezolano o trabajo venezolano conmigo o el pana que me atendió en el local es venezolano o estoy en un local restaurante y los chamos que están al lado están hablando de Venezuela, porque muchos venezolanos de tercera y segunda generación tienen esas raíces europeas dentro de sus genes. Y yo creo que al final es un poquito de lo mejor de todos los mundos. Tiene un poquito del Caribe, un poquito del europeo, un poquito de lo indígena y sale una mezcla asombrosa, por lo menos físicamente. Aquí hay una historia no sé si te sonará, de un venezolano que es médico y se vino a España. A ti que te gustan las historias de negocio. Exactamente, el de Goico Grill, y acabó comprándole el negocio Louis Vuitton. Es correcto, es impresionante el negocio ese. La verdad es que... ¿Has comido hoy? Sí, varias veces además. Es excelente. Y fíjate que un negocio como la hamburguesa no tiene una gran ventaja competitiva, pero ha sido capaz de hacer una hamburguesa premium y venderla un poquito más cara, ¿no? Pues yo qué sé, en lugar de $10 como en el McDonald's, pues la vendes a 15, pero mucho mejor. Y la verdad es que es una historia de éxito espectacular, de crecimiento y de todo, ¿no? Pero bueno, vamos con el siguiente invitado o amigo, nuestro querido Quixote, que es un inversor del norte de España, de Asturias, con pedigrí de los que digo yo desde el siglo pasado. Y nos dice, un lujo tener a José Miguel. Hace 3 preguntas, las leo y las contestamos si quieres. Dice, ¿qué tipo de impositivo tienen las plusvalías del capital en Venezuela? Y así has hablado que muy bajo, prácticamente ninguno si inviertes fuera. ¿Cómo se calcula el tipo de cambio bolívar-dólar? Y luego dice, ¿puede un venezolano tener cuentas en un broker extranjero tipo Interactive Broker? Ahí añadiría, no sé si vosotros, digamos, supongo que sí, ¿no? Ayudáis a la gente, hacéis esa gestión del que quiera invertir fuera, que al final yo creo que más que un tema técnico hoy en día, porque con un ordenador y un internet te basta, es saber qué broker usas, dónde pones el dinero, qué comisiones pagas, todo este tipo de cosas. Es correcto. Con respecto a la última pregunta, sí se puede. Obviamente, Venezuela es un país internacionalmente sancionado por Estados Unidos y creo que también por la Comunidad Europea a nivel personal. O sea, ciertas figuras importantes del gobierno venezolano se encuentran sancionadas y eso ha hecho que no sea demasiado fácil y demasiado práctico y se necesita mucho pragmatismo por parte de los inversionistas venezolanos para abrir cuentas especializadas. Pero Interactive Brokers te permite abrir cuentas si eres venezolano y ya con eso tienes un universo súper amplio para poder operar. Charles Schwab te permite abrir si tienes el mínimo de $25,000 en su cuenta tranquilamente. Hay una plataforma que son socios nuestros acá en la casa de bolsa que se llama Folionet, que ya tiene presencia en España, la pueden buscar, echarle un ojo. Ellos están registrados en FINRA, en SIPC. Es un broker americano que su CEO es venezolano, está residenciado en Miami y por ende tiene cierta presencia comunicacional y de marketing en Venezuela y muchos venezolanos la están tomando en cuenta. ¿Cuál es el problema? Que bueno, tú no puedes transferir, tú puedes abrir tu cuenta en tu broker, tú puedes abrir tu cuenta en Interactive y tu cuenta en Folionet, pero tú no puedes transferir de la cuenta de tu primo que vive en Estados Unidos para fondear tu cuenta, porque la plata tiene que venir de una cuenta bancaria a tu nombre. Y ahí realmente está el problema. La diatriba para que los venezolanos inviertan realmente en los mercados internacionales está con las cuentas bancarias internacionales. Porque la banca no es tan laxa como las casas de bolsa y como la banca de inversión para realizar la apertura de cuentas. Entonces realmente el problema ahorita es
que el venezolano pueda viajar a Estados Unidos a abrirse una cuenta en Bank of America, o en Wells Fargo, o en Morgan Stanley para poder realizar para poder fondear su cuenta. Ese es realmente el inconveniente ahorita. La segunda pregunta, ¿cuál era? El tipo de cambio. Era la impositiva. El tipo de cambio, sí, que eso es algo que también es complicado, ¿no? Muchas veces el tipo de cambio, cómo se fija y a veces, no sé, suele pasar muchas veces que se genera un mercado negro de la divisa. Sí, no, aquí es completamente, en su momento era una tasa fija de cambio. Obviamente eso no era ningún indicador representativo porque los agentes se daban cuenta de que esta tasa no era real y se hace una tasa de mercado negro que al final es una tasa que es flotante entre oferta y demanda y se calcula por X o Y métodos. O sea, al final es oferta y demanda y por ahí se ve cantidad de bolívares que están persiguiendo dólares y con base en eso se hace la tasa. Ahorita el gobierno ya no tiene una tasa fija, tiene una tasa flotante, o sea, una tasa libre que es prácticamente muy parecida, por no decir igual, a la tasa de mercado negro. ¿Qué se utiliza en Venezuela para realizar el cálculo del tipo de cambio? En su momento se utilizaba mucho Local Bitcoin, que es una página que no sé si tiene también presencia en España, donde se realizan transacciones en bolívares para comprar criptomonedas o BTC, Bitcoin, o para también comprar dólares o viceversa. Ahorita está Binance, que también tiene una fuerte presencia en Venezuela como plataforma exchange, y con todas esas transferencias, con todas las operaciones que ocurren en el día a día, sale una tasa promedio de bolívar por dólar y bolívar por BTC. Y esa tasa bolívar por dólar es la que se suele utilizar a nivel pragmático para ver el tipo de cambio de cuánto es un bolívar por dólar. Muy bien, muy bien. Pues el siguiente forero que nos pregunta es, bueno, Iker Perejil, del famoso clan de los Perejiles del País Vasco. Sabes que hay muchas raíces vascas en Venezuela, ¿no? Muchos goyacheas y por allí. Y bueno, dice, hace varias preguntas, ¿no? La primera es, me gustaría conocer su opinión formada. Dice, tengo la sensación de que el tejido social primero y económico después de América Latina en general, con mayor o menor intensidad, se encuentra en proceso de deterioro. Y no me imagino un catalizador que revierta esa tendencia. Dice, la corrupción y la violencia se ha instalado en los tejidos gubernamentales y sociales de un modo intenso. Quizá usted pueda darme una opinión de campo de esta percepción que tiene, dice, no solo de Venezuela, sino el resto de América Latina. Aquí pasa una cosa también en España, que yo les digo a mis amigos de allá, dice, es que aquí, dice, cuando pones el telediario o el noticiero, dice, solo sale América Latina para las malas noticias. ¿Sabes? Cuando hay una erupción de un volcán, un terremoto, un accidente o temas económicos, pero la verdad es que las buenas, yo he estado por ahí viajando varios años y nunca salían, ¿no? Entonces hay una percepción a veces quizás sea un poco demasiado sesgada. No digo que no haya problemas, pero que quizá aquí lo que nos vende la prensa no es del todo correcto. Bueno, ese comentario que hiciste ahorita me recuerda al libro Factfulness de Hans Rosling. Él decía que al final, si tú te dejas llevar por todo lo que ves en los medios informativos, vas a pensar que el mundo se está incendiando. Y cuando ves las métricas y la data dura, al final que el mundo va mejorando poco a poco en todas las métricas que nos comparen. El mundo es simplemente mejor de lo que era hace 30, 40 años. Cierto. Pero ciertamente, o sea, está bien eso desde el punto de vista estadístico de Factfulness y me parece maravilloso para el debate, pero ciertamente Latinoamérica, el cono sur e incluso Centroamérica, pareciera que siempre hay un caldo de cultivo, como se dice acá coloquialmente, para un problema. Y de nuevo, lo comentaba hace poquito, no hay nada más cobarde que $1 millón, porque al final hay muchos casos de corrupción, está el tema del socialismo, el ala de izquierda que se está apoderando de los gobiernos, nuestra propia fragilidad, no solamente jurídica, sino a nivel de instituciones. Hay un libro que a mí me encanta que se llama ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail, de Daron Acemoglu y Robinson, creo que es el apellido del otro autor, que habla de por qué que nuestra cuestión no es una cuestión de la forma en la que ya hemos sido prácticamente independizados, que no tiene nada que ver con nuestra locación, que no tiene nada que ver con nuestro clima, tiene que ver con nuestras instituciones. Y lamentablemente, yo creo que el carácter de nuestras instituciones, a excepción de Chile,
Y Chile está ahí como entre y dos, que si la constituyente, que si los casos, que bueno, que vamos a votar para cambiar la constitución. Creo que es el único país del cono sur que no está siempre en un problema. Y eso siempre tiene que ser considerado a la hora de invertir. Es decir, para invertir en Brasil tienes que estar consciente de que posiblemente ahorita Bolsonaro no termine, porque Lula ahora se puede lanzar de nuevo, la gente quiere a Lula de regreso, y si llega Lula, bueno, otra vez la izquierda del país. Argentina es baby Venezuela, o sea, literalmente siguen nuestros pasos y prácticamente ahorita si siguen así van a ir también a un proceso de hiperinflación. Venezuela, no hace falta hablar después de todo lo que hemos dicho, 8 años de contracción, 4 años de hiperinflación, 90% de pobreza generalizada, la cantidad de empresas que ha cerrado es absurda. Entonces, invertir en Venezuela necesita un perfil de riesgo y de entendimiento del contexto mucho más allá de lo normal. Colombia, hasta hace nada, por el tema de los impuestos, el tema de las huelgas estaba absurdamente, o sea, también arraigado, muchas protestas en las calles, mucho conflicto social. Perú lo ha hecho bien, o sea, si tú ves los números en los últimos 30 años, de los países que más han crecido han sido Chile, Perú y Bolivia. Perú siempre lo ha hecho bien, pero a nivel político, ahorita también con Pedro Castillo, que se llama el nuevo presidente, que también es como muy izquierdoso, como les digo yo, no sabemos realmente en qué va a deparar. Perú ha tenido la buena suerte de que después del gobierno de Alan García I, a finales de la década de los 80, con la entrada de Fujimori y de Fujichok, ellos han sabido separar lo económico de lo político. Han tenido muchísimos problemas políticos, destitución de presidente, se suicidó Alan García, Fujimori está preso, Keiko, que si las 3 elecciones que han metido mano, un problema, ahora ganó este tipo, pero económicamente hablando, los tipos no la han embarrado. O sea, no ha sido como Venezuela. Venezuela, en lo político, en lo social, en lo económico, todo out. Lo peor del mundo, crisis social, como si hubiésemos pasado por un terremoto junto a una guerra civil. Pero te da una idea, y si te vas para Centroamérica es el mismo tema, te da una idea de que nuestra región, o sea, vale realmente la prima de riesgo para tomar posiciones en Venezuela, en Sudamérica en general. O sea, es una cuestión de que capaz no sea para todos los perfiles. Puedes tener retornos maravillosos, porque ese tipo de ineficiencia y de asimetría suele pagar bien. Pero yo creo que también depende de qué tan bien quieras dormir todas las noches, pues. O sea, y yo prefiero dormir como hay un libro de Philip Fisher que se llama Conservative Investors Sleep Well, y uno tiene que intentar dormir bien y tener su cabeza tranquila cuando invierte, y posiblemente este contexto no sea para eso. Totalmente de acuerdo. Además, yo ya hace tiempo que, por ejemplo, no invierto en España por un tema también de decir, bueno, si vivo y trabajo aquí, pues ya tengo suficiente riesgo, ¿no? Prefiero que el patrimonio esté en otro país, porque al final es más difícil que vayan mal 3 o 4 países que vaya mal uno solo. Bien, hay un par de preguntas más interesantes que nos hace el señor Perejil, y dice, bueno, habla de las oportunidades de negocio que hay en aquellas tierras. Dice, para invertir a largo plazo en Venezuela, pongamos como ejemplo, dice, sería más interesante utilizar empresas foráneas que tengan allí intereses, por ejemplo, o directamente domésticas. Por ejemplo, hablando del caso de Santa Teresa, ¿no? Y luego la última pregunta dice, ¿qué percepción tiene un venezolano de los paraísos fiscales del Caribe, ¿no? Supongo que se referirá a paraísos pues como a lo mejor, creo que es las Islas Caimán. Sí. Con respecto a la segunda pregunta, no hay muchas empresas transnacionales actualmente en Venezuela. Muchas se han ido. Obviamente Venezuela no es el país o el ecosistema más amigable para el capital privado extranjero, porque se expropió muchísimo. Cuando Chávez estaba vivo, entre 2010 y 2012-13, incluso un poquito antes, se expropiaron muchísimas compañías. Entonces, no es fácil tener inversiones en un país donde hay mucha arbitrariedad en la toma de decisiones. O sea, te quieren quitar lo que hiciste y te lo quitan de un plumazo. Entonces, si bien ciertamente ese no es el contexto actual, y el gobierno de Maduro está intentando ver cómo puede bypassarse las sanciones internacionales para que el privado vuelva a Venezuela, no es que la cuestión haya cambiado demasiado. O sea, eso está muy fresco en la memoria de los inversionistas y de los empresarios venezolanos como para decir, voy de nuevo con los 2 pies a Venezuela. Entonces, desde un punto de vista más holístico, tendría un poquito más de sentido intentar invertir en empresas locales que son las que siguen de pie, porque el empresario que es local, que se ha criado en este entorno, que conoce más o menos las reglas del juego,
que sabe que lo pueden expropiar, pero sigue y entiende y sale por aquí y entra por allá, puede seguir persistiendo en esta economía venezolana. Son, pero esto lo comentaba, no son 15 empresas que están en la bolsa, son casi una treintena de empresas que están listadas. Obviamente es nada. En su punto más álgido llegaron a ser entre 70 80 compañías. Pero las que siguen de pie creo que son las empresas que de una forma u otra han mostrado tal resiliencia en un entorno tan contractivo que en una posible recuperación lo pueden llegar a hacer bien, pero hay que verlo. Porque si Venezuela, imaginemos este cuento hipotético, ocurre un cambio, no voy a decir un cambio político, sino un cambio económico que abre las puertas, se quitan las sanciones y ahí hay libertades económicas e incentivos para que la gente venga. El empresario que ha crecido en este entorno va a tener que empezar a competir de nuevo. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña farmacia que vende productos retail y soy un pequeño, eso se llama una tienda, una botiquería, se puede decir aquí en Venezuela, no sé si se dice también allá en España, una botiquería pequeña. No vendo solamente cosas de farmacia, sino cosas también del hogar. Ahorita no está Procter & Gamble, ahorita no está Unilever, ahorita no está una cantidad de empresas que si volverían a Venezuela, por escala, me destruyen. Entonces capaz tenga que empezar a competir o hacerme muy atractivo para que esas empresas me compren. Pero si me compran, como accionista voy a salir beneficiado. Resumiendo la idea, creo que tendría más sentido, porque además tampoco hay muchas opciones extranjeras, invertir en el mercado local. El problema es cómo hacerlo, porque están estas barreras de que, bueno, si tú eres venezolano no puedes, si no tienes residencia venezolana no puedes hacerlo con los fondos mutuales, pero el tema de la liquidez es un problema, el tema del tamaño es otro. Entonces, yo creo que hay mucha gente pendiente de invertir en Venezuela, pero nuestras barreras no permiten que lo hagan. Sí, es verdad que conviene esperar ese momento que ojalá llegue en el que la economía se abra, y ahí, lógicamente, pues tiene que venir un crecimiento pues económico grande, ¿no? Es verdad que también esas cosas cuestan mucho de cambiar, ¿no? Pero bueno, seamos positivos y confiemos en que pase, ¿no? Más pronto que tarde. Amén. Bien, el siguiente forero, nos quedan dos solo ya, es José Luis Especulata, otro amigo de las Vascongadas. Y dice, bueno, en primer lugar te da las gracias, dice, por asomarte a este reducto mundo de los inversores, que somos nosotros. Y la primera pregunta ya has contestado un poco, dice, ¿son Brasil, México, Colombia, Perú y Chile los últimos reductos mínimamente estables política y jurídicamente donde poder invertir con relativa tranquilidad? Al 100%, si me preguntas mis 5 países, diría esos 5 países en el cono sur y Latinoamérica en general. Y en México, por más que tenga López Obrador, y yo no creo que persista en el tiempo como ha persistido acá el chavismo en cierta forma. Colombia, a pesar de sus problemas recientes, creo que tiene un nivel de institucionalidad mucho más soberbia, no la palabra, mucho más estructurada y seria que la venezolana. Ya hablamos de Perú y de Chile. Y Brasil en sí mismo es un monstruo demasiado grande. O sea, Brasil es un país donde, si bien yo invertí en Brasil en su momento, en una compañía, cuando estaba comenzando, realmente lo hice con una compañía que se llama Cosan, que después vi que subió demasiado y todavía me duele haber salido de ella, se llama Cosan Limited. Realmente es un país que con lo grande que es y con la preponderancia que tiene en el mundo, capaz no se vaya hacia el izquierdismo totalmente. Y hay algún tipo de representatividad también del empresariado en el país. Pero el resto de países, ojo, no es que estemos condenados. Eso es importante también dejarlo claro. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y si bien las perspectivas a corto plazo no son buenas, porque la verdad es que no se ven ningunos cambios promisorios como para decir este es el momento de seguir apostando por Venezuela, yo sigo haciendo vida acá, y si lo sigo haciendo es por decisión propia. Ciertamente el año que viene me voy a hacer una maestría a Estados Unidos, pero yo sigo pensando de que mi vida la quiero hacer acá y quiero seguir apostando a que Venezuela pueda atravesar un cambio interesante. Que jurídicamente no sea lugar para estar, porque institucionalmente hablando somos un país débil, es cierto, pero capaz para las personas que lo entiendan, que entiendan el contexto y que sobre todo comprendan las reglas del juego, puede ser un lugar atractivo para invertir. Te lo decía ahorita, Jim Rogers quisiera invertir en Venezuela y no puede.
O sea, y es un tipo cuando estaba en Quantum la descoció completamente y tuvo retornos absurdos. Y estoy seguro que ese mismo perfil de Jim Rogers, George Soros, el mismo Ray Dalio, que son mucho más macro y de mercado emergente, pudiesen capaz mirar a Venezuela, pero es un tema también de no solamente sueños, sino también posibilidades. Bien, de hecho, la siguiente pregunta suya era precisamente sobre Venezuela y Brasil, ese lastre principal que les impide generar riqueza, ¿no? No sé si ves que la seguridad jurídica es ese principal lastre o la estabilidad política, ¿no? Ambas cosas, porque políticamente hablando, lo que pasa es que Venezuela, la verdad es que lo que hemos presenciado es completamente distinto a prácticamente todos los países en términos de longitud del problema. O sea, hay que entender que vamos a ser la segunda economía en hiperinflación más longeva de la historia. Eso se dice a la ligera, pero es algo sumamente horrible desde el punto de vista de las personas que lo estamos viviendo. Totalmente. En este siglo o en este milenio, la única hiperinflación en el mundo es la de Zimbabue en la década pasada, 2007-2008. Y después estamos nosotros, con 4 años de hiperinflación. O sea, no es fácil vivir acá, hacer empresa acá. Y eso es complicado. O sea, una empresa crece, hay empresas que han crecido, pero desde el punto de vista más orgánico, una empresa crece en consonancia con un país que te permita crecer. Y Venezuela no es un país que te permita crecer. Entonces no puedes tomar una posición, una empresa a 5 o 10 años vista, con la percepción de ver si Venezuela se acomoda o no, porque puede seguir cayendo tranquilamente. Yo tengo un amigo que siempre dice, los países no tocan fondo, pero la gente sí, y por eso tanta gente se ha ido. Además que hay un tema aquí que es generacional, que a mí me preocupa ciertamente. Si tú me preguntas, Emilio, y con toda sinceridad, mi grupo cercano de mejores amigos, de mis 10 mejores amigos, el 70-80% no está en Venezuela. Y es gente de capital humano invaluable. O sea, que están en Chile trabajando en las mejores empresas, que están en Colombia trabajando en las mejores empresas, que están en España trabajando en las mejores empresas, que están en Alemania. O sea, gente con un capital humano tremendo que yo no creo que regresen a Venezuela. Entonces, capaz si Venezuela ahorita atraviesa un proceso de recuperación, ¿quién lo va a recuperar? En Venezuela se ha ido 6 millones de personas. O sea, algo así como el 20% de la población ha dejado el país a raíz de la crisis. Y entre esa gran mayoría de los 5 o 6 millones de personas, es una cantidad de personas con una gran mano de obra calificada. O sea, personas con títulos universitarios, con maestrías, con posgrado, y que yo no creo que vuelvan. Entonces, el proceso de recuperación, si llega, ¿quién lo va a levantar? Ese problema en España, bueno, lo tuvimos en parte, no igual, lógicamente, en 2008, cuando vino la crisis que aquí afectó mucho al sector de la construcción, no había trabajo y mucha gente salimos, bueno, yo mismo me fui también al Oriente Medio y mucha gente se fue y es verdad que muchos no han regresado, porque yo tengo familiares o amigos pues que viven en Francia, en Dinamarca. El que se fue a África ese sí que ha regresado porque lógicamente allí se está peor. Pero al mejorar la economía un poco, a partir de 2012-2013 sí que volvió bastante gente, porque al final tus raíces te tiran, ¿no? Y lógicamente si la situación es mala no vas a regresar, pero cuando la situación mejora vuelves, ¿no? Y no solo vuelves, sino que además la gente invierte. Entonces, si eso se produce, sí que habrá gente que volverá y que estará con ganas de invertir, porque ese espíritu emprendedor e inversor muchas veces es innato al ser humano y eso no lo pierdes salvo pues cuando ya no estás en este mundo. Yo siento que es cierto lo que comentas, y sobre todo para las personas que han emigrado en el cono sur. O sea, Venezuela tiene mucha gente que se ha ido para Argentina. Y a ver, no es que hayas mejorado mucho. Hay una frase famosa aquí en Venezuela que la gente dice, bueno, emigrar en Sudamérica es como cambiar de habitación en el Titanic. Entonces, como que vas para el mismo destino. Yo sí creo que si Venezuela se cambia, un cambio radical, 180 grados, políticos en Argentina, que ahora la inflación es alta, o sea, eso sí lo veo. Ahora, el venezolano que está ahorita en Madrid, paseando por, no sé, la Plaza de las Cibeles, o ¿cómo se llama? El Parque del Retiro, que ahorita va después a Plaza Grande.
a comerse un jamón serrano con un vinito, eso sí no lo veo regresando. Yo no regresara. Sí, bueno, yo he tenido, los clientes que tenía clientes que me compraban materiales pues en Panamá, en Colombia, que eran venezolanos y eran muy, muy emprendedores. Bueno, de hecho ellos querían volver, pero cuando la situación se lo permita, ¿no? Bueno, la última pregunta de José Luis habla un poco de Brasil, sobre la eterna promesa del gran, es un país que siempre se ha dicho que tenía mucho potencial, ¿no? El índice brasileño, el Bovespa, y no ha terminado nunca de arrancar. Yo recuerdo hace años que invertí en Petrobras y, no sé, a 8 o 9 años, y bueno, me salió bien, luego la vendí y tuve la fortuna de que la vendí justo antes de que saltara un escándalo que había en el gobierno con Dilma Rousseff y se hundió la acción y dije, ya no vuelvo a invertir ahí nunca más, ¿no? Porque ese tipo de cosas que no controlas y dices, aquí puedo perder hasta la camisa, como decimos acá. Sí, mira, yo Brasil, con total sinceridad, no lo conozco a profundidad. Cuando invertí en Cosan, lo hice porque la acción costaba que sí, $3 y después cuando la vi en 21 fue que me puse a llorar. Pero sí lo entiendo desde el punto de vista del país a nivel político. O sea, Brasil es un monstruo gigantesco en sí mismo. Si tú ves el mercado de futuros, Brasil creo que es el mercado más representativo del mundo, incluso mucho más que Estados Unidos y que China. O sea, es un mercado que, bursátilmente hablando, es un país que sí se transa y que se entendimiento de lo financiero y del entendimiento de los instrumentos que se tienen que utilizar. Pero es el mismo cóctel venezolano de problemas políticos que tú no puedes controlar cuando tomas una decisión de inversión. Esto no significa que no tengas que tomar posiciones, porque bueno, capaz si Emilio ya vivió ese momento y lo entiende y sabe que bueno, que hay decisiones políticas de corrupción con Petrobras o con, aquí en Venezuela pegó mucho el tema de contratos con empresas brasileñas que iban a hacer negocios en Venezuela y que al final no hicieron nada y que también explotó ese problema en Perú. Si lo entiendes y entiendes el contexto y entiendes que es una posibilidad dentro de tu campana de riesgo, bueno, capaz puedas tomar una decisión de inversión. Al final alguien tiene que hacerlo y al final alguien lo va a hacer, porque no todos los perfiles y no todos somos igualmente aversos a riesgo. Pero sí creo que todo se reduce a nuevas instituciones. Por eso yo trato de invertir en países donde sinceramente pueda estar tranquilo. No, obviamente hay situaciones que tú no controlas. O sea, hay situaciones que igual los afecta a todos, como fue el COVID. Todos los países cayeron absurdamente y bueno, eso no lo puedes controlar. Pero esas pequeñas ineficiencias que pareciera que son tácitamente visibles y que al final no lo son y te afectan burdamente, es muy difícil cuando quieres acumular capital a largo plazo. No hay nada más importante ante pensar en hacer dinero, en intentar controlar, entender todos los riesgos inherentes que tienes en tu cartera. Y si esos riesgos no los puedes controlar en cierta forma, creo que es una decisión de inversión demasiado arriesgada para poder crear y componer, desde el punto de vista de compounding, capital a largo plazo. No sé si conoces, hay un par de empresas españolas que tenían contratos en Venezuela relacionadas con el sector del petróleo, una bastante grande, Técnicas Reunidas, que de hecho es la mayor ingeniería de España, y luego había otra más pequeñita que era Duro Felguera, que era una empresa, bueno, durante la primera parte del 2000 al 2010 prácticamente fue un ten bagger, y luego, pues por malas decisiones, inversiones, la caída del precio del petróleo, pues se fue a un centavo la acción, ¿no? Y ese tipo de decisiones que no puedes controlar, tanto a nivel político como del precio del barril de petróleo y las inversiones, ha hecho que esas empresas que eran absolutamente excelentes en los años 90 y a principios de siglo, ahora pues sean inversiones ruinosas. No las conozco, pero me conozco el perfil de las empresas. Al final hay un tema, y lo hablamos ahorita hace un ratico con el tema de las inversiones en el sector petrolero. La ciclicidad, por mucho incluso que tú creas que tengas la capacidad y la habilidad para controlarla, la verdad es que a veces no la puedes controlar. Y se escapa de las manos situaciones hipotéticas. O sea, si un dron ataca un facility de Saudi Aramco en el desierto, el petróleo cae 6-7% en un día y no lo puedes controlar. O sea, eso no, ojo,
Si dentro de tu escenario de visión a largo plazo lo entiendes y sabes que eso puede ocurrir a nivel geopolítico, excelente, porque alguien al final lo va a terminar haciendo. Pero para el inversionista medio que no entiende ese riesgo geopolítico, que no entiende las vicisitudes de la industria, del sector y la dependencia que tiene en la variabilidad del precio del barril para las expectativas de los inversionistas, creo que hay muchas mejores maneras de invertir. Y así sea incluso a través de un ETF, no tan con decisiones puntuales en una empresa, que bueno, te van a permitir cierta exposición en el upside y no tanta exposición en el downside. Y con eso tienes un poquito de lo mejor y de lo peor de ambos mundos, ¿no? Oye, ¿qué opinas del año pasado cuando se fueron los precios de los futuros del petróleo a negativo, ¿no? No sé si te acuerdas de eso, porque eso fue algo para enmarcar. Me arrepiento de no haber comprado el periódico, de haberlo pegado en la pared. Seguramente te metes en eBay y lo vas a poder conseguir por ahí. No, realmente a mí me tocó cubrir bastante esa noticia porque como era una mezcla entre finanzas, mercado y petróleo, en Venezuela no abundamos mucho esa combinación y muchísima gente me escribió e incluso escribí un artículo y un par de notas. Te lo juro que si había un momento o sea, obviamente en ese momento se debía por temas de logística. Coyuntural y logístico. Totalmente coyuntural y logístico, esas son las palabras adecuadas. Las expectativas se traducen tan rápido en el precio de los activos que a veces la gente ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Yo siempre hago el ejemplo de la crisis del COVID. La OMS declaró que el COVID-19 era una pandemia el 11 de marzo. Y ya el 11 de marzo la sangría de los mercados, que había arrancado la segunda o tercera semana de febrero, era absurda. Porque la bolsa suele incorporar rápidamente en su cotización las expectativas de los agentes. Entonces, antes de que el mercado supiera que estamos en medio de una pandemia, ya los precios de los activos ya han recogido esas expectativas. Algo parecido pasó con el tema del petróleo, bueno, y obviamente se exacerbó con muchísimo desconocimiento. Yo meses después leí una noticia de un tipo que estaba apalancado con margen, en su cuenta de Interactive, con barriles de petróleo, con futuros, y cuando se dio cuenta que si un par de días después debía que si $60,000. Una cuestión, o sea, que una vaina absurda, pero absurdísima. Y forma parte también del desconocimiento. O sea, obviamente ese tipo de black swans no ocurren todos los días, pero ocurren. Por eso uno tiene que intentar conocer e intentar controlar los riesgos de su cartera, ¿no? Y hubo gente que hizo mucha plata con el tema del petróleo, el que tuvo el valor de invertir justo en ese momento, aunque sea una pequeña cantidad, sí que hubiera podido hacer mucha plata. Como el otro lado de la moneda es ese. O sea, si hubo gente que perdió mucho, también hubo gente que dijo, pana, esto es coyuntural, en algún momento se va a recuperar la demanda, voy a aprovechar a comprar futuros ahorita a X o Y tiempo, y créeme que voy a hacer dinero. Y ciertamente les ha ido bien. Este año las empresas que más han subido han sido las del sector petrolero, y en parte por esa parte de recuperación de confianza, de que las economías se van a realizar que ya están realizando, capaz en Venezuela no, porque bueno, casi que somos el país con la menor tasa de vacunados del mundo, pero en el resto del mundo ya está ocurriendo, ¿no? Bien, vamos con el último forero, Diego, también de Asturias, es un afamado lonchafinista. Sabes que aquí hacemos un poco de broma con el lonchafinismo, en realidad no nos falta de nada, pero a veces, bueno, para inculcar la cultura del ahorro, nos gusta decir que hay que cortar la loncha más fina del jamón, ¿no? Para poder ahorrar más dinero a principios de mes. Y tratamos de recordárnoslos, aunque el sistema capitalista muchas veces te lo pone difícil. Bueno, hace una pregunta muy interesante. Dice, con esta tendencia que está llevando Baba, ¿ha cambiado su opinión? O parafraseando a Buffett, hay que ser ambicioso cuando los demás son temerosos. Esta es una frase que ya sabes que nos encanta. Alineándolo con Howard Marks, hay que tener un pensamiento de segundo nivel, y lo que todo el mundo sabe está obligado a reflejarse en el precio. Si la gente desestima demasiado Alibaba, y yo sigo viendo los números y sigue creciendo, hay un riesgo político, y el comunismo no es amigo de nadie, por mucho de que China haya tenido una expansión tremenda a nivel económico, más cierta liberalización y todo el tema. Y ojo, bueno, yo ahorita veía la entrevista de Charlie Munger y el tipo estaba a favor, no sé si la viste, de lo que ocurrió y lo que hizo el gobierno contra Jack Ma. Sí, correcto, sí. De hecho, ha dicho que lo están haciendo muy bien.
Sí, yo no sé que si ese comentario cale muy bien, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ciertamente. Yo no creo, viviendo en Venezuela, estoy muy claro que la intervención gubernamental en el empresariado no es nunca la mejor respuesta, pero sigo creyendo en la empresa, haciendo el paso conciso, porque al final, si vas a tomar una decisión de inversión, y lo decía Buffett, el mejor inversionista es aquel que espera que el precio de la acción caiga para seguir comprando más barato. Y yo sigo viendo los fundamentales, los números de la empresa y me sigue pareciendo que es un monstruo gigantesco que cotiza ahorita a lo que estaba cotizando hace 4 o 5 años y que en términos de crecimiento, en generación de negocios, en generación de números, en generación de margen, ha exacerbado todos los números brutalmente en el mismo periodo de tiempo. Entonces, mi estómago está capaz porque ya tengo en mi mente la preparación venezolana para vivir con China, y eso ciertamente es una ventaja para invertir en China. El entender de que, bueno, capaz China tenga ciertas similitudes con Venezuela desde el punto de vista de manejo de sus empresas, pero no creo que China quiera destruir a sus empresas. A diferencia de Venezuela, no creo que eso termine ocurriendo, y eso me da cierto estómago para intentar entender el contexto chino y por ende para invertir en Alibaba. Entonces, parafraseando a Buffett y parafraseando a Howard Marks, para ganar dinero en los mercados se necesita tener un pensamiento de segundo nivel, hay que descontar lo obvio y apostar por lo inesperado. Y yo creo que Baba, dentro de, no sé si poco, pero posiblemente a mediano o largo plazo, va a ser una tremendísima inversión, tomando en consideración el precio en que se encuentra hoy. Yo opino igual, ¿no? Además, si uno invierte, no sé, en Baba a 250 y a $200 sigue siendo la misma empresa, lógicamente, ¿por qué uno la va a vender, no? Debería comprar más. La cosa es que la empresa haya cambiado radicalmente, pero no es el caso de esta. Tal cual. Bien, y la última pregunta que hace nuestro amigo Diego, dice una empresa también que bueno, que yo la tengo y me gusta mucho. Igual, seguramente tú, a buen seguro, la has entendido mejor que yo por tus conocimientos financieros, es Moody's, y dice que dice, la otra es cómo ves Moody's comparándolas con empresas tan seguras en sus modelos de negocio como puede ser Johnson & Johnson o Microsoft, siendo que, por supuesto, el negocio de Moody's es muy resiliente y antiinflacionario, porque ellos sus precios y sus tarifas las suben, no sé si todos los años un 8%, más la inflación. Y dice, en resumen, dice, ¿cómo me convencerías de comprar Moody's y no Johnson & Johnson y Microsoft? No sé si hay que convencerlo de eso o de que compre las tres. Pero bueno, dice, la contestación no es una recomendación de compra, solo son opiniones. Bueno, en el podcast nosotros teníamos Moody's, me imagino que él vio el tweet que aparecía ahí que decía la cartera de las acciones del podcast de Tertulia y Dinero. A mí me encanta Microsoft, no tengo Johnson & Johnson, sí tengo Microsoft en cartera. Moody's me encanta a raíz del entendimiento de que el oligopolio que forma con Standard & Poor's and Fitch, que es un mercado que permite tener a varios big players. O sea, no es un mercado en el que Moody's o Standard & Poor's tengan que canibalizarse entre ellos para seguir subsistiendo. Tranquilamente es un mercado que tiene espacio para los tres. Cuando uno entiende de que si un gobierno quiere emitir y quiere emitir más barato, y para emitir más barato tiene que contar con una calificación de Moody's, Standard & Poor's and Fitch, sabes que por ahí tiene una ventaja. Cuando entiende de que Moody's, Standard & Poor's and Fitch tienen posibilidad de todos los años en su pricing power de aumentar lo que cobran por calificarte sin que te chisten, porque las empresas los gobiernos siguen yendo hacia ti para calificación de deuda, ves que la compañía tiene un poder en el pricing que es intangible a través de su marca y a través de la posición que tiene en el oligopolio. Obviamente las características que él comenta de inflacionista, de que cobran más de lo que puede subir la inflación y todo el tema, la hacen atractiva, pero a mí me gusta porque creo que es una compañía que tiene un foso defensivo tremendo y que al final es perdurable en el tiempo. O sea, las empresas van a seguir emitiendo, los estados van a seguir emitiendo, y estas compañías se encuentran en una posición que, de nuevo, no es que tengan que competir entre ellas para canibalizarse y que uno solo sea el big player, que desde el punto de vista financiero me parece que es muy atractivo. Además, comparativamente hablando, ¿por qué no están Standard & Poor's y Moody's que cotizan? Me parece que Moody's
desde el punto de vista gerencial, para no solamente tema de asset allocation, sino desde el punto de vista de retorno o de pensamiento en pro del accionista, es mucho más dada para esa visión de shareholder que a mí me gusta, ya sea con dividendos, que no soy fan. Yo prefiero que desde el punto de vista taxativo recompren acciones, y eso me alinea con lo que hablábamos de los outsiders y los CEOs que son conventionals. Si un CEO, si un gerente de empresa conoce perfectamente el valor de su compañía y sabe que cuando tiene capital, lo mejor que puede hacer, en vez de salir a empeorarse, como decía Peter Lynch, diversification, y no se diversifica, sino que realmente lo que hace es recomprar sus acciones o recomprar su empresa o mejorar su propia autonomía como compañía, es una compañía que tiene buenas perspectivas de ser sostenida a largo plazo. Y comparativamente hablando, entre ambas, si bien creo que van a seguir persistiendo en el tiempo, me gusta mucho más Moody's que el resto de la competencia en el sector. Seguro que te va bien. A mí lo que más me gusta de Moody's es ganar plata con ella cuando sube. A mí me chifla también la historia de los gerentes que hacen recompras, que reinvierten todo lo que pueden y que además se ponen un salario de $1, ¿no? Como el caso de Mark Leonard en Constellation Software, del caso también de Robert Pera de Ubiquity. Ese tipo de gerentes, vamos, cuando encuentras uno de esos, creo que tienes que ir con ellos hasta el infierno. Hasta el fin del mundo, es así. Estoy de acuerdo contigo. De otro oligopolio que te quería preguntar, si un poco a modo de anécdota, no sé si Boeing la has tenido, la has visto, porque yo el año, más o menos hace un par de años, siempre comentaba con varios amigos, yo ya hace años, prácticamente desde que salió a bolsa, llevo Airbus, que ha ido muy bien, salvo el último año, lógicamente, por la pandemia, y siempre decía, hombre, pues incluso no sería malo tener Boeing, porque de esa manera diversificas y tienes una parte en euros y otra parte de tu cartera en dólares, y es un oligopolio que tardará en surgir un competidor, ¿no? Y cuando creo que estaba Boeing, llegó a estar a $400 la acción, y en ese momento decíamos a ver si cae a $300 y la compramos, que estaría regalada. Vino la crisis del 737, empezó a caer, la verdad que no cayó mucho, y decíamos, ¿cómo puede ser que una empresa que mate a sus clientes y no caiga en bolsa, ¿no? Porque no se resintió nada. Y luego vino la crisis del coronavirus y ahí sí que se resintió y llegó a caer, no sé si $80. $90 llegó a caer. Y en ese momento dijimos, ahora a ver quién tiene, con perdón, huevos de comprarla, ¿no? Y nunca compramos ni una sola acción de Boeing, pero estaba claro que a $90 o desaparecía o la rescataba el gobierno norteamericano o tenía que por lo menos multiplicarse por 2. Y así ha sido. Así ha sido. Yo no la tengo en cartera. Sí la recomendamos durante la crisis del COVID para algunas carteras de nuestros clientes que ellos manejan a discreción. O sea, como parte del ala de la asesoría, fue una de las acciones que recomendamos porque, de mi percepción, el negocio era el mismo y no iba a quebrar. Y que los vuelos iban a volver. Y para mí fue un shock duro cuando en la asamblea de accionistas de Berkshire Hathaway el año pasado, Buffett decía, Buffett salió de todas sus posiciones de aerolíneas y decía que el negocio de los viajes y las aerolíneas no iba a ser el mismo. Pero yo sentía que no quise ser tan radical con esa percepción. O sea, yo dije, ojo, obviamente es fácil decirlo ahorita que ya hay muchas poblaciones vacunadas y todo el tema, y se generó la vacuna, porque hace un año no teníamos certeza de que iba a ocurrir, pero es como cuando uno invierte y piensa que, bueno, si llega el fin del mundo, este es un tema que me dicen mis amigos de Bitcoin. Bueno, si estás en Bitcoin y no quieres invertir en Bitcoin, o si inviertes y al final ocurre el fin del mundo, ¿tu Bitcoin cuánto vale? ¿Vale cero o qué vale? O sea, al final es un tema de que si ocurre el fin del mundo, o si iba a ocurrir el fin del mundo con la pandemia, te da igual todo. Te daba igual todo. Y si tenías liquidez y podías apostar por una empresa que en ese momento parecía que estaba demasiado atractiva, pero absurdamente, para invertir, ¿por qué no lo hacías? Está bien no invertir en compañías que netamente dentro del sector aeronáutico no tienen sentido. Puede ser, Delta, American Airlines, United, capaz no tiene tanto sentido como el manufacturero de los aviones, porque, bueno, si no hay gente que viaje, ¿para qué voy a manufacturar? Pero capaz los contratos que ya Airbus tenía o Boeing tenía para el tema manufactura ya estaban cubiertos
para los años que estaban por venir, cubiertos hasta 2023, 2024, 2025. Entonces eso te da un bolsillo a nivel de la empresa para ver si por lo menos por los siguientes 2 años la cuestión se acomodaba, y se acomodó en menos de un año, o sea, en términos concretos. Entonces, ahí había que verlo con una visión bien de segundo nivel y bastante holístico. No es para todos los perfiles, pero al final el que sí lo hizo le fue bien, ¿no? Tenemos un amigo también inversor y escritor, y que es periodista y corresponsal de guerra. Y por aquello que dices del fin del mundo, ¿no? Y dice, no, yo he estado en el fin del mundo. Dice, ¿y sabes en qué 3 cosas invertiría si viniera el fin del mundo? Dice, la primera, alcohol. Dice, la segunda, drogas, tabaco. Y la tercera, en preservativos. Dice, nada de ello falta todas las noches donde hay una guerra. Es así, totalmente. No, estos días estaba escribiendo un artículo, no me acordaba de qué era, creo que es sobre si el Bitcoin es un activo de inversión y especulación, pero no recuerdo algo que estaba leyendo que hablaba precisamente de eso, de que bueno, que al final hay componentes contracíclicos. No, ya me acuerdo, un artículo que salió la semana pasada, hace 2 semanas, parece que tuve tiempo escribiéndolo, que era sobre la inflación, era un escenario inevitable para el cual hay que prepararse. Y parte de las compañías donde recomendaba invertir, uno de los artículos que estaba leyendo de Wall Street Journal, hablaba el autor de que al final tienes que buscar invertir en compañías que tengan pricing power, como pueden ser las tabacaleras, porque al final la gente sigue consumiendo, independientemente haya crisis o no, va a comprar su caja de cigarros, su caja de tabaco. Y en caso que se acabe el mundo, si de verdad se acaba el mundo con la inflación, lo que menos te va a importar es cuánta plata tienes en bolsa. Entonces, bueno, intenta protegerte holísticamente con estas posiciones, en cerveceras, en alcohol fuerte, en tabacalera, pero siempre tengo una visión holística para un pensamiento de segundo nivel. Muy bien, José Miguel, pues muchas gracias. Yo creo que hasta aquí hemos abusado bastante de tu amabilidad y tu confianza. No, vale. Aquellos que queráis seguirle... Con gustazo. Aquellos que queráis seguirle, pues en Twitter es JM Fariasu. También podéis echarle un vistazo a Tertulia y Dinero, que también está en Twitter, y ahí ponen sus podcasts y sus tertulias muy interesantes sobre inversiones. Este mismo podcast y este vídeo de YouTube podréis verlos a través de nuestra página web de Quality and Alpha. Y ya sabéis todos que podéis apoyarnos en Quality and Alpha a través de las redes sociales, haciéndoos patreones o simplemente pues dándole like al vídeo de YouTube o visualizándolo. Muchas gracias a todos, muchas gracias José Miguel, y hasta el próximo capítulo. Chao, Emilio, gracias por la invitación, un fuerte abrazo. Gracias a todos. Chao.